Vidas preferidas. Graba un saludo y envía como nota de audio al WhatsApp de la Unión 800 AM 0986 800 086 0986 800 086 Y pasa a buscar tu obsequio en República Argentina y Sousa. La Unión 800 AM, somos noticia. Si un pelotazo te ligaste, Dolanet podés tomarte. Si algo duele después del gym, Dolanet podés tomarte. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet viene a rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Oyapoma un año con COVID-19 hoy que hawaiian de apretepe. Ya aprende paitema. Ya ikuamamba epa yayapova era hamba eisha pa yayapova era. E puruke na tapaboca. Anire ya iterei de rapishare. E yepojei. En boudutu que naimeja. De rejejape. De familia cuera. De amigos haopa un min de rapishare jaljuba. Ko árape. A cuidache salud. Ha entero beba salureje. Ko árape. Aye cuidan de rejejape. He iñan debe Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Tetare kwai. Paraguay tetanguarambae. Reafirmando el compromiso de proteger la salud del ciudadano que acudirá a depositar su voto en las elecciones municipales, la Justicia Electoral elaboró un protocolo sanitario de seguridad a ser implementado en los próximos comicios. El elector se deberá lavar las manos antes de ingresar al local de votación, mantener distanciamiento social, tener puesto en todo momento el tapaboca. Las máquinas de votación también serán sanitizadas después de cada sufragio. Finalizada la votación, el elector se deberá retirar inmediatamente del local electoral. Elecciones Municipales 2021. Radio La Unión, R800 AM. Pertenezco al equipo más grande del mundo, el tuyo, el mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida, un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos. Una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Atila Richard, caudillo de Para Uno. Exuberante partido Olimpia, comandados por Richard Ortiz, logró un hazañoso triunfo para hacer realidad el sueño de conquistar el Táchira. Richard Ortiz, intendente. Mereció algo más. 12 de octubre alcanzó un buen nivel, pero le faltó mayor fuerza ofensiva para dar el golpe al canalla y cerró vacío su participación copera. Cumplió, pero
River Plate cayó feo ante el Corinthians y culminó su travesía copera en la tercera posición de la Suramericana. Chau, señores. Olimpia tuvo otra de sus memorables noches de Copa para avanzar a octavos de final de la Libertadores. Para el medio viene Pita. ¡Gol! ¡Gol de Pita! ¡Gol! Richard Ortiz anotó el primero y el sexto, abrió el camino y selló la clasificación en una noche inolvidable. Golpe de cabeza defensivo, le queda Richard. ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Gol! ¡Gol! Yo solamente trabajo y se ve dentro del campo. Fui criticado creo que hace 2 años ya, así que estoy acostumbrado y bueno, trabajé en silencio y hoy era el partido, hoy era todo o nada y bueno, la verdad que muy contento en lo personal y también ayudar al equipo. Creo que ahora estamos felices, ahora a disfrutar y porque estamos en octavo, así que contento por eso. El capitán habló sobre la preparación mental para jugar este partido. En la semana mismo nos mentalizamos que podíamos meter 4 o más goles. Creo que hoy se vio eso, así como te dije, más allá el técnico no está ahí dentro, pero los que están afuera ayuda muchísimo y bueno, como te dije, este es un grupo muy humilde, trabajador como siempre y bueno, ahora como te dije, estamos más vivos que nunca, ahora vamos a tener tiempo para trabajar y ver qué pasa después. Juan Manuel Salgueiro fue en planilla nuevamente el DT franqueado. A su criterio, la actitud y la garra nunca dejaron de existir en este plantel. Creo que la actitud y la garra ha estado en todos los partidos. Quizás por resultados adversos se habla de que no hay actitud o no hay garra. Creo que eso los jugadores lo tienen siempre. Quizás situaciones de juego que pueden ser mejor o peor, pero la actitud y la garra siempre están. Hoy quedó demostrado que estos mismos jugadores son los que le han dado mucha alegría en estos años pasados a la hinchada, a la gente, y hoy volvieron a demostrar que están para grandes cosas. Olimpia de Paraguay, carajo. Olimpia siempre irá con ganas de hacer un lugar más en la vitrina de para uno, y eso que hay poco lugar en esa vitrina. Olimpia 6, Táchira 2, basta, terminaron, refere, basta. Olimpia 6, Táchira 2, sos grande Olimpia, carajo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Estamos arrancando Unión FC en la 800 del dial, como siempre, 11:39 en toda la República del Paraguay. Estamos en la 95.7 en Ciudad del Este, 104.1 en Caguazú. Aquí estamos con todos los muchachos. Nico, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Chipi, buen día. Bastante bien. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Hola, Jota, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Chipi. Un saludo para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Chipi. Buen día. Cordiales saludos para todos. Los posibles rivales de los paraguayos: Palmeiras, Argentinos Juniors, Atlético Mineiro, Fluminense, Racing Internacional, Barcelona
y Flamengo o Vélez, que hoy definen posiciones. Juegan entre sí. Si Flamengo empata el partido, clasifica como primero. Estamos hablando de los posibles rivales de Olimpia y Cerro Porteño, que clasificaron como segundos, pensando ya en los octavos de final de Copa Libertadores. Rivales duros todos, realmente, para Olimpia y para Cerro. Qué lindo tener a ambos en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Libertad está en octavos de la Copa Sudamericana. No pudo ser para River, que ayer estaba obligado a ganar. Bueno, terminó perdiendo, pero hay que, creo, destacar la campaña que ha hecho River, y que también hizo 12 de octubre. Lamentablemente premia muy poco la Copa Sudamericana. Premia con un solo clasificado a la siguiente fase, y es complicado, es difícil. De hecho, clasificar en Copa Libertadores, ayer Olimpia lo hizo sobre el cierre de la fase de grupos, ¿verdad? Y con una victoria, con la obligación de ganar por 4 goles de diferencia. Y ahí clasifican 12, o sea, clasifican la mitad de la cantidad de participantes. Y sin embargo, en la Copa Sudamericana, pucha, clasifica solo uno. Es duro, ¿verdad? Y hay que hacer una buena campaña para para realmente clasificar. ¿Perdón, Jota? Que estamos hablando del séptimo y del octavo de un torneo de 12. Totalmente. Gran campaña al final, ¿verdad? Por eso, con más razón, Jota, o sea, con eso que vos apuntás, siendo que clasifican a la Copa Sudamericana equipos que han hecho malas campañas a nivel local. O sea, no es que clasifican, como solemos analizar acá, con méritos de estar por lo menos 11, 12 entre 20 equipos, como pasa en Brasil, o sea, mitad de tabla. Con goles a favor, ¿no? Claro, acá clasifican, por lo menos con goles a favor. Clasifican casi los coleros, ¿verdad? Claro. Y con esa limitación, bueno, hay que destacar, me parece, y lo de River. Y la realidad de los clubes de media tabla para abajo en el fútbol paraguayo es totalmente opuesta a la que viven los otros clubes a nivel continental. Por eso me parece que es para destacar lo que hicieron River y 12. En 12 de octubre, por ejemplo, todos hablamos bien del 12, que esto y aquello. Hace unos días nos enteramos que hay un retraso económico importante, y los jugadores hasta amenazaron con no viajar, ¿verdad? En River no sabemos cómo traer la situación, ¿verdad? Pero igual es para valorar lo que hicieron dentro de las armas que tenían a disposición. Omar Molina dijo en una de las entrevistas, no me acuerdo con quién, por eso no nombro, pido disculpas, pero le estaba escuchando en una de las radios, que están al día. O sea, dijo, es un club que acá nos tienen al día, dijo. Claro. O sea, si tiró eso al aire, o sea, hay que más o menos relacionar con que en el tema del sueldo también, ¿verdad? Bueno, qué victoria del Olimpia anoche. Ganó finalmente por 6-2. Nico, antes. Yo quiero contar algo que me pasó, pero que tiene relación con esto, pero no quiero que yo sea no voy a hacerlo, ¿verdad? Sino el partido, obviamente, o los partidos. Relaté 2 de Olimpia, un partido aquel con Boca en la Bombonera, que pierde Olimpia y después ganan los penales. El fue 94, 90 y... No, 89. No, vos hablas de... ¿La Supercopa o la Libertadores? Del 89, no me acuerdo más. Supercopa creo que fue. Pero relaté otro también desde el estadio, donde nos agredieron, nos tiraron de todo, que pasamos muy mal. Y en emotividad llegó seguramente que un peldaño abajo de esto de ayer. Corinthians Olimpia. 5 minutos Luisao mete el primer gol. Empata a los 20 Richard Báez. A los 33 Richard Báez marca, creo que uno de sus mejores goles en la historia de chilena. Un golazo. En el segundo tiempo, a los 7 Luisao empata. Pasa adelante Corinthians con gol de Vampeta. Empata a los 18 Esteche de penal. Vuelve a pasar Luisao, gol de cabeza, el día de Luisao Empata Quintana, y después Marcelino Carioca sobre el final marca el último gol. Sí. Fue terrible ese partido, cómo se iba dando, y necesitaba 3 gargantas, como ayer, ¿verdad? Pero me parece que esto de ayer está por encima de todos estos partidos, y debe haber otros partidos del Olimpia de tan dura emotividad como la de ayer, pero creo que el de ayer está por encima de esto. Pasa que ayer, y leía a varios olimpistas, el rival no era de los rivales, digamos, por ahí a lo que da gusto enfrentar, ¿verdad? Acabas de mencionar a Corinthians y a Boca. Sí. O sea, el Táchira no era ese rival, pero ayer había, me parece, para Olimpia otra competencia, que era la de enfrentar, ¿cómo, Jota? El ambiente de Olimpia. Claro, enfrentar el ambiente que ha vivido no solamente este año, sino también el año pasado.
que se salva con el campeonato del Clausura, los cuartos de finales, a Cerro, las semifinales, la final. Es como que, bueno, en 3 partidos se solucionó un problema de 12 partidos, ¿verdad? Porque Olimpia tuvo un mal Clausura y en 3 partidos termina saliendo campeón. Ahora, el nivel futbolístico de Olimpia desde que comenzó en la era Gorosito, otra vez esta temporada, que, insisto, yo no veía con buenos ojos su permanencia en el Olimpia. La llegada de Orteman, Jota dijo varias veces, y está buscando el equipo y no encuentra, y prueba, y está probando, y tenía que probar en medio de la competencia. Y ayer estaba obligado a hacer 4 goles, cuando Olimpia en todo el año, en un partido así, no lo había hecho. No sé si hizo en algún partido ocasionalmente. Pero era enfrentarse a eso, al ambiente, a la necesidad, a las críticas, a los problemas seguramente económicos también que tienen adentro, a enfrentarse absolutamente todo. Y por más que Táchira no era un rival de nombre, de jerarquía, era un rival que allá le complicó y le ganó. Entonces no era fácil la cosa. Por eso yo te iba a preguntar y te iba a plantear, Jota, ¿desde qué punto se analiza esta victoria de Olimpia? ¿Desde lo estrictamente futbolístico o se analiza desde otro costado que no tiene que ver mucho con el funcionamiento que tuvo ayer Olimpia, que me pareció muy bueno a lo largo de todo el partido? ¿Desde dónde nos agarramos para explicar esta victoria de Olimpia, Jota? Y desde el punto del buen trabajo que están haciendo, porque todos idealizamos el equipo de memoria, el equipo que sea una maquinita y que le tenemos que ganar a todos, y eso ya no existe. No es lo en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores menos, digo, en Copa Sudamericana tampoco. O sea, no existe un equipo, ni siquiera hoy River, que le pase por arriba a todos. Te encontrás, o sea, bajando un escalón de esos 10 equipos entre argentinos y brasileros, porque hay 10 equipos entre argentinos y brasileros, si de repente se te enchufa Boca River, ¿verdad? Que un par de años atrás, o sea, hoy tienen su plantel finalistas de América, los dos tienen en su plantel de finalistas de América. Con este grupo, vos le sumás a los brasileros, ¿verdad? Gremio, Palmeira, Inter, Corinthians, Santos, qué sé yo, siempre se te suma alguno. Y después estamos el resto de América. Y desde ese punto yo creo que hay un gran mérito en el trabajo que hizo Orteman, porque consiguió tener mayores opciones. No en el nivel explosivo. Nadie va a decir que disponibles. Descubriste Quintana, la figura. No, Quintana ayer estaba para hacer un partido correcto, hizo un partido correcto. Brian, para hacer un partido correcto, hizo un partido correcto. Se te lesionó Luis Fernando, que era uno de los que entró para agrandar el plantel. Te entra Jordan, hizo un partido correcto. Derli se recuperó con lo justo. Partido. Walter se lesionó, sí, pero Walter no estaba Roque. Nadie estaba hablando en la previa, no está Roque, ¿qué hacemos? Estaba Walter. Pita no venía bien, entró y en un contorno encontró justo los goles cuando tenía que encontrar. O sea, hoy Olimpia, creo que en todo ese alboroto, esa tormenta en la que estaba Orteman, cuando llegó, encontró extender el equipo. Y hoy, mira, hoy hay muchas más frescura. Y ya no entras a tallar en que no, es su primer partido, es un chico, esto, ya están. O sea, Quintana ya es opción. Antes era Ernesto Caballero, el torneo pasado, después de la Cruz que vino. Yo creo que hoy Quintana, Jota, después de ese arranque un poco dudoso justamente en Venezuela, por la cantidad de errores que tuvo, me parece que ayer hizo un partido de consolidación, que no lo hizo todavía Ojeda. Pero lo destacamos en ese partido de errores, sí, él pidió siempre. Eso en algún momento, bueno, como ayer yo también le quiero dar en ese sentido, pero además no se equivocó, me parece que fue un muy buen partido a Jordan. Sí. Cierto, le pedía la pelota destapado, libre de marca. Cualquiera diría, bueno, cualquiera te la pide, pero siempre con sus brazos arriba pidiendo la pelota. Y mira que empujó y llevó al equipo adelante por momentos. Un jugador que tenía que también adaptarse a lo que es el Olimpia, ¿verdad? Y se terminó, me parece, adaptando. Hoy es un jugador más en el plantel. En esta diferencia de chapa de camiseta, vos necesitas que el equipo rival no te vea duditativo, que fue lo que le vio en algunos partidos. Aquel, por ejemplo, cuando Olimpia había empezado ganando y le hace el gol rápido, y Olimpia entró en duda ese partido con los venezolanos. Que se agranda el otro equipo, porque también es buen equipo. Pero también es cierto que ayer había un momento en el 2-0, 3-0, que vos mirabas y ni el técnico sabía qué hacer. O sea, no le mostraste duda, el equipo estaba sólido,
te faltaba un montón, pero le ganaste en esa sensación. Le cayó del cielo ese par de goles al Táchira. El cambio le vino bien. Le cayó del cielo, o sea, sí, cierto, refrescó su equipo, pero vos decías, pucha, que no sé si decir injusticia, pero qué injusticia, ¿verdad? Porque no era un partido para que hagas lo que estabas haciendo Olimpia, llevar adelante esa jerarquía, claramente ser superior al rival, y que, pucha, de la nada te hagan 2 goles, ¿verdad? O sea, cuando vos estás a punto de hacer el gol que necesitas. Sí. Y también a mí me dio la sensación, Jota, en ambos goles, Nico, Fede, más allá de que podía ser un golpe letal, no se sentía que era un golpe de eliminación. No, que vos estás 3-0 y te hacen un gol y parece que a veces que se desmorona todo. Se desmorona. Y como estaba Olimpia, en la situación en la que estaba, lleno de dudas, digamos, en la previa del partido, con un montón de críticas, hasta pudo haber pasado eso. Sí. O sea, hay que darle realmente a este equipo y a este grupo que 2 veces tuvo que volver a hacer 2 goles en un ambiente y en un nivel futbolístico que no fue bueno durante todo el año. O sea, además recibió los 2 goles de Táchira cuando aún faltaba un tiempo importante. Sí. No es que llega el gol de Táchira a los 90 cuando decís nos quedan 2 o 3 minutos para darlo vuelta. Creo que ese factor también lo ayuda. Aparte, otro detalle, Olimpia marca el cuarto y el quinto en jugadas seguidas. Mueve el medio, Táchira recupera y de allí se genera el quinto gol. Es que era la manera de jugar, ¿verdad? Claro, y se necesitaba de hombres que entiendan eso que ayer hablábamos, Jota, justamente de entender el juego. No es correr nomás, ¿verdad? Sino entender el juego, y me parece que Richard Ortiz fue el abanderado de todo eso, que contagió a los jugadores, a otros jóvenes fundamentalmente, para ir adelante, para no caer, porque podía ser golpe de knockout, incluso el gol que entra en el mejor momento del Olimpia. Lo quiero saludar justamente a Hugo Quintana, que está en línea con nosotros, que hizo un gran partido, además hizo un golazo el día de ayer. Hugo, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes, ¿cómo te va? Felicitaciones. Buenas tardes, ¿cómo te va, Chiqui? Muchas gracias. Bueno, qué golazo hiciste para comenzar, Hugo. Lo eludiste al arquero, lo acostaste, vino el central, te volviste a acomodar. Realmente hiciste un golazo. ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese entonces? ¿Cuál era cómo tomabas esas decisiones que ibas tomando ahí en el camino? No, la verdad que sí, estoy muy contento por el gol que hice. Estaba convencido que iba a ser uno, entonces cuando gracias a Dios Pollo me pudo dar un pase ahí buenísimo, y cuando le vi pasar la pelota abajo del pie del central, entonces ya ahí pensé en eludirlo al arquero, y cuando vi que el lateral izquierdo iba cerrando, entonces me tomé el tiempo para definir mejor. Yo quiero hacer la famosa pregunta que hacemos en este tipo de circunstancias. ¿Cuál es? ¿Dormiste? Hugo. Sí, te escucho. ¿Dormiste? Te pregunto si dormiste. ¿A la noche? Sí, claro, anoche. No, me quedé pensando hasta las 1, las 2, porque fue mi primer gol en Copa, y como te dije, fue un sueño hecho realidad para mí. Hugo, acá J. Gómez, nuestro comentarista, destacó siempre que vos pedías la pelota, aún equivocándote. Yo creo que el partido que más te habrás equivocado fue aquel de Táchira en esos primeros minutos. Después te acomodaste en el segundo tiempo, pero siempre pediste, siempre buscaste, siempre te mostraste. Ayer Jordan entró, también hizo lo mismo. ¿Qué no puedes decir de esa actitud, verdad? Es algo que lo llevas innato, te da la confianza el técnico, sos de pedir la pelota, esté la situación como esté, te equivoques o no. ¿Cómo nace eso, Huguito? Justamente a la pregunta que soy un jugador de eso, de que no tiene miedo a errar. Tengo la personalidad de pedir todas las pelotas, aunque repase. Vuelvo a intentar. Yo creo que un jugador siempre va a errar pases, pero uno si tiene la personalidad de volverla a pedir, y si vuelve a errar, volverla a pedir, creo que uno va a seguir mejorando. Claro que cuando uno va errando pases, después, bueno, en asegurarla, en tratar de asegurar, después uno va agarrando confianza y vuelve a jugar mejor. Pero bueno, como yo te dije, me sale de la personalidad esa es mía, que siempre tuve, de pedir la pelota, de no esconderme, y cuando voy errando igual la pido, y tratar de hacer jugar al equipo y
y tratar de hacer lo mejor también para el equipo. Hugo, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda. Muchas felicidades por el rendimiento, realmente muy bueno en todo este tiempo que te están dando minutos en Olimpia. Mi pregunta va un poquito, me extiendo por lo que vimos en aquel partido con Venezuela en el segundo tiempo. Era como que lo soltó más a Richard y era para que vos tengas un poco más la pelota. Después vino la expulsión y se cambió toda esa planificación. Y ayer te tocó jugar por el costado. O sea, ¿cómo te trabajan en la cabeza? O sea, ¿quién se te acerca y te dice vas a hacer este trabajo? Porque hay que acomodarse a los puestos. Ayer se juega por dentro, ayer se juega por fuera. Ayer no era un partido fácil, había que ser ofensivo y vos tenés mucho recorrido defensivo también. ¿Qué hablaron y cómo charlaron y cómo te adaptás a las situaciones? Muchas gracias, JJ. Yo creo que el técnico me da mucho la confianza de ponerme de volante central. Bueno, ahora Richard y Brian lo está haciendo muy bien. Gracias a Dios a mí pude jugar por derecha. Yo creo que ahí en esa posición tengo más. La verdad no me esfuerza por la calidad técnica de acomodarme bien. Ya había jugado hace bastante tiempo en esa posición y yo creo que ahí también en esa posición tengo más chance de hacer gol, de llegar al área, de asociarme más, de ser más picante, le digamos, y entonces me da más de mostrar mi juego a mí también. Y en esos momentos difíciles del partido, la arenga de dónde viene, o sea, ¿quién es el que empuja, el que te sentís arropado? ¿Te pasa ahí dentro de la cancha que de repente hay ciertos momentos difíciles y hay algún jugador que es el papaguazú de todos? La verdad que sí, hay varios. Hay varios que son líderes positivos, que siempre tiran para adelante como todo el grupo. Yo creo que el que más siempre me apoya, me tira para adelante es Richard Ortiz, también Antolín, Otálvaro, y yo creo que eso ayuda muchísimo también a nosotros los jóvenes para tener confianza, para jugar y entonces para ayudar al equipo, que es lo más importante de todo. ¿Y tu trabajo ayer con Otálvaro era darle la raya, meterte por dentro, o te pedía también que caigas por fuera? Y la verdad normalmente yo me meto más al medio por la forma de juego que yo tengo. Me meto al medio para crear más juego y entonces dejarle más el espacio a Otálvaro, que él va mucho también al ataque, y luego ya en algunos momentos abrir la cancha y jugar más por la raya. Hugo, ¿cómo lo tomaste vos, que sos joven, todo este momento de mucha crítica, de inestabilidad en cuanto al entorno, porque supongo que ahí adentro es otra cosa, pero se respiraba, digamos, un tinte de un ambiente que no estaba del todo bien? Se festejaba por un momento cuando se ganaba y después se volvían las críticas y otra vez y se daba vuelta la historia y era como que no se encontraba un rumbo, pero sin embargo esta victoria pone un fin a este semestre, porque acá va a haber una pausa, cierto que juegan el domingo, ¿verdad? Pero ya el campeonato, digamos, está definido y después hay una pausa y bueno, a pensar en octavos de final. Ahora, ¿cómo vos tomaste todo este momento de ese barco que por momentos recibe la tormenta y tiene que aguantar? Vos como joven, digo, como parte de un plantel que seguramente también se hizo fuerte en medio de este momento. Sí, la verdad que sí, pasamos momentos muy complicados con todos los compañeros. Yo creo que hubo muchas críticas, muchas cosas que pasaron afuera, pero el grupo siempre se hizo fuerte, todos éramos uno. La verdad que el grupo siempre está a disposición de todo lo que pasa a los demás compañeros, o algunos tal vez. Y nada, como yo siempre digo, nosotros estamos expuestos a eso. Somos jugadores profesionales y más de un club grande que el Club Olimpia. Pero como siempre dije, yo siempre creí en este grupo que iba a salir adelante por todo lo que ya ganó, por todo lo que ya consiguió. Y bueno, gracias a Dios ayer pudimos sacar un buen resultado y Dios quiera podamos seguir por este camino. Vos ya fuiste parte de esos campeonatos, pero te contagian los más grandes, te sentís como ellos, de fuertes, digamos, en estos momentos. ¿Cómo es ese contagio que tiene
un juvenil en contacto con un experimentado, digo, de los que tenés tantos ahí en el plantel? La verdad que yo los llevo muy bien, esos temas del hincha cuando uno critica, porque yo creo que están en su razón de criticar si uno no está teniendo un buen rendimiento. Yo lo comprendo. Bueno, lo único que yo pienso cada día es seguir mejorando. La verdad que en mí está siempre ser mejor cada día, entrenar, mejorar en lo que me falta, seguir aprendiendo. Y bueno, yo creo que eso es normal y uno se tiene que ir adaptando a eso, más estando en un equipo grande como Olimpia. ¿El rival que venga para octavos o tenés alguna predilección en particular? No, la verdad que no. Ahora el que nos toque, nosotros vamos a estar preparados, nos vamos a preparar para eso todo el grupo ya ahora estando con más confianza también, yo creo que ya le vamos a pelear a cualquiera de igual a igual. ¿Cómo manejan los jóvenes de Olimpia la posibilidad de una transferencia, y vos particularmente? Ahora tenemos una pausa larga que se abre el libro de pases, puede pasar cualquier cosa, están en ascenso ustedes. Vos decís, si llega la posibilidad de algún interés del exterior, ¿te aferrás a completar esta campaña con Olimpia en Copa Libertadores de América? ¿O cuál es tu visión respecto a esto, Hugo? La verdad, ahora mismo estoy muy enfocado en Olimpia. El tema de las transferencias seguro saldrá más adelante o lo manejarán los dirigentes del club o mi empresario, pero la verdad que yo me siento muy cómodo ahora en Olimpia. Estoy tratando de aprovechar todas las oportunidades que se me dan y, como siempre dije, quiero escribir también mi propia historia en el club, jugar partidos, ganar títulos y como lo había ganado cuando ya jugué, y entonces ir paso a paso. Ahora mismo no estoy pensando en eso porque estoy jugando y estoy teniendo un buen rendimiento, pero si Dios quiere, ojalá sea pronto también. Hugo, una última de mi parte. ¿Seguís en el radar del Palmeiras? O sea, ¿te hacen un seguimiento, te habla gente de allá? ¿O lo del Palmeiras fue un momento que fuiste a sumar experiencia y hoy es todo limpia? No porque te van a volver a llevar, sino ese seguimiento que hace el fútbol brasilero. ¿Tenés charlas con ellos? Yo creo que sí. Había escuchado varios rumores que sí, que habían clubes, me habían hablado personas, pero la verdad que ahora mismo, no sé, mi paso por Palmeiras fue muy importante para mí por la experiencia. Lastimosamente ahí no pude jugar mucho por el tema de la pandemia, pero la verdad que allá me sentí muy cómodo en el Palmeiras, pude aprender varias cosas y que me ayudó también ahí. Sí, ¿de qué te utilizaban más ahí? Jugaba de volante. ¿De 2-3-1 usa Palmeiras o 3-3? 4-3-3, sí. ¿Y vos eras interior? Interior por izquierda, sí. Ah, mira vos. ¿Por izquierda? Por izquierda, sí. Mira. Bueno, Hugo, la última. ¿Pensaste en definir de primera en un primer instante o siempre estuvo la idea de enganchar? No, cuando vi la pelota ahí pasar por debajo del central y le vi al arquero achicar, mi primera opción fue eludirle primero para hacer el gol, porque estaba achicando rápido. Entonces, con un movimiento hacia afuera le dejé totalmente fuera del juego, y entonces ahí para definir más bien. El pollo arriba, buena, mano a mano Quintana, eludió al arquero, ahí está, Quintana en la chica, ¡gol! 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 Lo que
visto tu gol 100 veces, como dijiste, hasta las 2 de la noche, Huguito. Sí, lo vi 100 veces. Ahora, la verdad que emocionante y es para verlo 1000 veces más. Un abrazo, felicitaciones, Hugo, que sigas así, ¿sí? Un abrazo grande. Dale, gracias, un abrazo. Hugo Quintana. Lo que genera patear una pelota, ¿verdad? ¿Viste lo que generó en el relato y el relato escuchando a la gente, ¿verdad? En ese Ahora, momento que bueno, lo único importante es hacer 4 goles. Qué clara tiene la película, ¿verdad, Jota? Porque mirá que con todo lo que le preguntamos acerca de cómo se maneja él, ¿verdad? De cómo lo toma, de cómo lo trabaja, cuando le hacías la pregunta acerca de las decisiones que toma en el campo de juego. O sea, parece que tiene todo muy claro, ¿verdad? Tiene una actitud que hablando humildemente él te convence, o sea, no está vendiendo humo. No, muy preparado. Y se ve que sí, eso, se ve que está preparado, y que es preparado, que está preparado y que ve de una forma muy distinta. Acordate que cuando no estaba todo bien le llamamos y destacamos su saludo luego, él ya te muestra esa mentalidad. ¿Te acuerdas que ya habíamos hablado hace un par de semanas con él? Totalmente. Y hasta destacó su paso por Palmeiras. Sí. Él decía que por más que no haya jugado mucho, independientemente de las circunstancias, esa fue una experiencia que a él le sirvió. Crecimiento. Sí. Porque muchos otros por ahí te pueden decir, no, me fui ahí, no me fue bien, no jugué. Sin embargo, él dice, no, a mí me sirvió esa experiencia de estar, de entrenar, por más que no haya jugado, por más que no haya sido una pieza importante en el Palmeiras, él destaca que le sirvió ese breve paso que tuvo. Y eso es lo que solemos pedir en nuestro playeo, ¿verdad? Porque está visto que él está no solamente él habrá pensado así, sino hay gente que le habla también, donde yo suelo reclamar el tema del representante de jugadores, ¿verdad? Que le tiene que indicar qué es lo que le conviene, ¿verdad? Porque hoy puede venir un pedido por él de algún club, pero él tiene la idea fija de hacer su historia en el Olimpia. Ese convencimiento que tiene mucho que ver por el ambiente en el que se está desenvolviendo. Tiene que convencerte el ambiente. No pasa porque vos ganes un buen dinero nomás. A lo mejor gana $200,000 mensuales Quintana, ¿verdad? Por decir una cifra, ¿verdad? Pero hay otras, ¿verdad? Otras cosas, otros agregados que significan para que él tenga ese convencimiento. Fundamental, se le siente muy, muy seguro de lo que dice, no es de boca para afuera nomás. No, sin duda. Eso marca diferencia, porque hay 50 chicos que estaban en esa posibilidad y hoy él tiene la posibilidad, 19 años tiene. Y hay muchos que entran, no es fácil encontrar el espacio también, Diego Duarte, por ejemplo, decidió quedarse y no tiene minutos. Y a lo mejor hoy si tenía minutos estábamos hablando de una de las figuras de Olimpia, ¿verdad? Y él decidió quedarse, el que se fue Paiva. A lo mejor si Paiva decidía quedarse, hoy con la lesión de Roque, cuando Pita no hacía goles, se lesionó Walter, hoy Paiva te hacía 3 goles contra los venezolanos y era la figura. Y se lo bancó también fácil. a Quintana, ese es otro punto importante, porque muchas veces se da aquello de que aparece un juvenil, juega un partido, juega medianamente bien o juega mal directamente y después tarda mucho en volver a aparecer. Él fue la gran apuesta de Orteman en Venezuela y aún con errores siguió jugando, salía, entraba y termina jugando un partido en un buen nivel en el partido de clasificación de Olimpia. Amén de los 2 goles de Richard, creo que todos coincidimos que fue la figura del partido. Yo lo pongo a Quintana, cuidado Nico, no te me caigas. El postre es un Nico. Alguien me cambió mi silla. Del Táchira, Nico. Alguien me cambió mi silla. Bueno, con razón las rodillas se hinchan, Nico. Sí, no, menos mal, mira que me estoy sentando así, luego ya desconfiaba. Iba a ir para atrás, se daba contra el vidrio. Bueno, ¿qué estaba diciendo? La figura. Richard Ortiz. Yo lo pongo a Quintana número 2. Ahí. Un gran partido de Quintana, sinceramente una actuación fantástica. Yo Otálvaro. Y Otálvaro, que el curioso caso de Sergio, ¿verdad? Que tira mejores centros con una zurda que con una derecha a veces. Porque ayer los 2 centros que tiró, que terminaron en gol, terminó tirando con la pierna zurda. Está Marcos Canen en línea. Marcos, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Chipi, ¿cómo estás? Saludos a todos los muchachos ahí, a la audiencia. Muchas felicidades. Disculpa, gracias Chipi. Disculpa por las veces que no hablo, pero ando tratando de hablar poco o nada en los medios, Chipi. Entonces, no es una cuestión con ustedes, sino
sino que es una cuestión de que hoy en día se tergiversa mucho las cosas en las redes sociales, se dice cualquier cosa, entonces trato de estar en silencio y ocuparme de las cosas más que hablar. No, primero que está muy bien, Marcos, y segundo que aunque no esté bien, tampoco nos enojamos porque nadie está obligado a hablar con nadie. Que no piensen que hablo con ustedes, que no piensen que hablo con ustedes. No, pero yo quiero decir algo, un abrazo para Marcos Kanner. Nosotros cuando le llamamos a él es porque sabemos y voy a ser grosero con él, lo centrado que él en sus apreciaciones, ¿verdad? Que no se va a desbocar porque les tiremos la lengua, famosos los periodistas, que no lo vamos a lograr con Marco y que vamos a sacar buen provecho también de sus apreciaciones. Y voy a decir algo que a lo mejor le va a molestar a él. No le vamos a llamar a Balota, por ejemplo, nosotros. Ya sabía que se venía eso. Entonces ahora no lo vamos a hacer. No va a atender, jamás. Yo sí pensé que no iba a hacer. Y bueno, pero por eso. Entonces, por eso a veces insistimos, Marco, porque sabemos que va a ser productiva tu apreciación, no solamente para nosotros, sino para el olimpista, ¿verdad? Sí, lo que pasa es lo que te digo, ¿verdad? Hoy el mundo del fútbol está muy loco, se volvió muy loco, ¿verdad? Y lo que se dice después se retransmite, se difunde en redes y la verdad que los disparates que se leen después hacen que uno a veces diga, no, para que quedo callado y chau. Sí. Marco, ¿cómo se explica lo de ayer? Y mira, primero Chipi, una gran planificación de lo que había que hacer dentro de la cancha para... Ayer se jugaban dos cosas a la vez, Chipi, ¿verdad? Porque no tenemos que olvidarnos lo que pasó el año pasado. Acuérdate que el año pasado nosotros por arriesgar y jugarnos todo, perdimos todo, no solamente la Libertadores, perdimos la posibilidad sudamericana, que era un muy buen paso también si se daba, ¿verdad? Porque finalmente no es un premio consuelo, sino que es seguir en competencia internacional si uno seguía jugando la sudamericana, ¿verdad? Obviamente el primer paso era la Libertadores, ¿verdad? Pero había que planificar un partido muy complicado, ¿verdad? Creo que el cuerpo técnico planificó fantásticamente y los muchachos hicieron al pie de la letra. Hay partidos soñados como lo de ayer en lo que se da todo, ¿verdad? Pesa la camiseta, pesa la historia, pero por sobre todo la aplicación que tuvieron los jugadores a lo que les pidió Sergio fue impresionante, ¿verdad? No, desde el primer minuto al último minuto, aún en los momentos difíciles en que nos hicieron goles y la cosa se complicaba de vuelta, Olimpia no salió de su libreto ni un minuto del partido, ¿verdad? O sea, es un partido que se planificó y que salió tal como se planificó, que ustedes lo sabían allí de qué manera se hizo y de qué manera se... De hecho, uno igual después se dio cuenta fuera de la cancha mirando el partido que evidentemente estaba saliendo todo como Sergio lo planeó, pero ustedes que ya sabían, digamos, de antemano, por lo menos estaban un poco más cerca, era el partido que estaba calcado en la mente de Sergio. Sí, el partido dibujado salió exacto, ¿verdad? Que era mérito de los jugadores, sí, ¿verdad? Porque muchas veces el entrenador puede planificar algo, pero si los jugadores no llevan a la perfección como llevaron ayer. Y otro tema, nosotros estábamos convencidos, los jugadores convencidos y el cuerpo técnico convencido de que el partido de ayer se iba a ganar, ¿verdad? Había un convencimiento de eso. Ahora, hacer 4 goles de diferencia y pasar a octavo de final era algo prácticamente imposible, eso hay que asumir, ¿verdad? Marco, pero a ver, a ese convencimiento quiero ir, porque, o sea, esto Olimpia, de lo que se sentía desde afuera, por eso, y desde afuera uno puede estar muy equivocado, no era eso Olimpia que transmitía por lo menos ese convencimiento, ¿verdad? Eso que vos decís, bueno, Olimpia noche de Copa Libertadores va convencido de que va a ganar esté quien esté enfrente, pero no se generaba eso no se generó eso, digamos, en los partidos previos que se disputaron, tanto a nivel local como internacional, porque no fue el mejor Olimpia, digamos, en cuanto al nivel, pero ayer sí, o sea, ¿cómo se logró eso en medio de un ambiente así? Es que la gente tiene el derecho, y ustedes también, de dudar, porque acá hay una realidad, Chipi. Nosotros venimos de extraordinaria campaña a nivel local, ¿verdad? O sea, nuestra racha de torneos locales está a la par de las mejores de la historia del club, ¿verdad? Ganar 6 títulos en estos años que se ganaron están a la par de las mejores rachas de la historia. Pero así también, a nivel de Copa, tuvimos muy malas Libertadores, y eso es algo que no se puede no se puede dejar de reconocer, ¿verdad? Entonces las dudas de la gente y las dudas de ustedes eran totalmente fundadas, ¿verdad? Ahora nosotros que estamos adentro, cómo va percibiendo los días previos, cómo viene la cosa, qué se siente la cara de los muchachos, cómo están ellos y qué te dicen, ¿verdad? Y se sentía que Olimpia iba a ser un gran partido. Te repito, eso no garantizaba por ningún lado hacer 4 de diferencia, que era muy difícil, este es un equipo muy duro, es un equipo que le ganó a Inter
No existe más eso del equipo venezolano y esa historia. Antes no existe más, ¿verdad? Una selección venezolana no dejó fuera del último mundial. Sí. Recién decía Jota, aquí en la mesa, perdón Marcos, decía, hay un mérito también de Orteman de sacar jugadores y sumarlos al grupo. El caso de Quintana, de Brian, que estaban ahí, ¿verdad? Pero que fueron fundamentales, ¿verdad? Ayer sobre todo Quintana. Pita estuvo más allá de todas las críticas, ayer metió un doblete. O sea, se sumó gente al plantel que de por ahí meses atrás no estaban, ¿verdad? O sea, no eran parte de las opciones de los entrenadores y finalmente marcaron ayer diferencia. El caso de Quintana, por ejemplo, que hizo un tremendo partido. Y sumarle Luis Cáceres a esta lista de jugadores que él puso desde que llegó, ¿verdad? Sí. Sumarle Luis Cáceres, sumarle Jordan. O sea, hay gente que hoy en día es fundamental dentro del esquema y realmente es un mérito de él, ¿verdad? Y jugarse con los jóvenes en un partido, en un plantel con tanta gente experimentada y de categoría, no es fácil jugarse partido de Copa Libertadores decidiendo poner jóvenes, ¿no? ¿Cómo hay que planificar octavos, sabiendo que hay una pausa, que es el momento un poco de analizar seguramente a profundidad todo, de serenarse después del festejo de anoche? ¿Cómo se viene esta etapa de octavos? ¿Cómo lo imaginas? Nosotros dirigencialmente no podemos salir de nuestra hoja de ruta que estaba ya trazada, chiquija. Nosotros tenemos que seguir cuidando la finanza del club, tenemos que achicar costos, categóricamente y sin discusión ese plan se va a seguir. Y paralelamente a eso ver alguna necesidad, alguna necesidad, te digo, porque puede ser una o dos máximo, que tengamos que no podamos hacer otra cosa, que no tengamos jugadores jóvenes en la casa y que tengamos que incorporar. Pero el plan de juego de Olimpia de acá en adelante va a seguir siendo el mismo, ¿verdad? Como lo que dijo el presidente en todos estos días y lo que hablamos siempre, ¿verdad? Cuidar, reordenar la finanza del club y aún así seguir peleando a nivel deportivo, ¿verdad? Octavo final, mira, acá hay una realidad, chiqui, los brasileños hoy están 2 escalones arriba del resto, de todo el resto, te diría, y están 1 escalón arriba de los argentinos y 2 del resto, yo creo. Y la realidad es que lo ideal en los octavos de final es que no te toque uno de los brasileños fuertes, ¿verdad? Pero Libertadores de sorteo y sabemos cómo esto es, ¿verdad? De cualquier manera, nosotros yo creo que con el aprendizaje ya de los errores que se cometieron en Copa vamos a hacer un buen octavo de final. Marcos, ¿cómo está? Felicidades por el triunfo. JJ Gómez le saluda. Yo quiero ir un poquitito más por su experiencia dirigencial. A pesar de su juventud, vivió cosas con la selección y con Olimpia, ¿verdad? Que ya está pasando nuestro fútbol y la urgencia de Olimpia hace de que las evaluaciones sean semestrales, inclusive saliendo campeón, cambió de técnico Olimpia. Hoy se dio este resultado por pequeños detalles que son importantes, pero también se podía dar un gol menos y quedar fuera, y eso iba a generar un envión de lo que hablaba de las redes, de tener que buscar y manejar ese tema de cambio de entrenador otra vez. ¿Cuál es el proyecto Olimpia para no entrar en ser un equipo nuevamente de cambio técnico cada 6 meses, ¿verdad? Porque están en un proceso también de jugadores grandes y nuevos jóvenes que se tienen que hacer sólidos. Mira, Jota, esa es mi gran lucha. Olimpia no se puede volver un equipo cambia técnico. No, si Olimpia se vuelve un equipo cambia técnico, Olimpia va a sufrir mucho de aquí en adelante. No bajo ningún punto de vista eso. A mí me asusta la locura de las redes en ese sentido, ¿verdad? De que vos perdés 3 partidos y tenés que cambiar a un entrenador, ¿verdad? Me parece una locura. Es una locura, traído de los pelos totalmente. Y sobre todo tenés que tener en cuenta algo. Vos tenés los 2 rivales a nivel local con cuerpo técnico para rato, sí, con estabilidad para rato. Tanto Cerro como Libertad van a tener cuerpo técnico estable para rato, te aseguro. Vamos a estar hablando en diciembre y vamos a hablar de lo mismo. Entonces, si vos no tenés como en Olimpia estabilidad a nivel de cuerpo técnico, no vas a poder competir. Es un engaño, o sea, eso que alguien dentro de 8 días va a venir a solucionar mágicamente y va a cambiar todo, es un engaño. No, es un error que no podemos cometer bajo ningún punto de vista y hay que aguantar las críticas, vengan de donde vengan, y sostener los cuerpos técnicos. Olimpia no se puede volver un equipo que cambia técnico. Y a nivel de plantel, que hoy aparece Walter, ¿verdad? Y ya uno no está tan urgente en que Roque esté sí o sí como sea para un partido. Lo mismo de Quintana, Jordan,
Brian, muchos jugadores que están emergiendo, pero también Olimpia va a tener propuestas para que algunos se vaya y para que otros vengan. Eso también ya se charla con el proyecto Orteman. Sí, tenemos charlado eso, Olimpia obviamente tiene que hacer un ajuste por lo que te decía, ¿verdad? Tenemos una superpoblación demasiado grande de jugadores que le perjudica también a los propios jugadores, ¿verdad? Porque no tienen oportunidad, son jugadores de primer nivel que no tienen opción y entonces sí hay que hacer una reorganización general, ¿verdad? Pero en cuanto a venir jugadores, primero vamos a mirar jugadores jóvenes de la casa, a ver qué tenemos en la casa. Nuestros jugadores jóvenes no nos fallaron nunca y la verdad que las veces que se le dio oportunidad a los jugadores de la casa rindieron. Entonces hay que mirar muy bien qué traer y tiene que ser algo que realmente no tengamos en la casa. Bueno, Marcos, de los rivales que hay disponibles, te gustaría, decías recién, evitar al brasileño grande, ¿verdad? Pero si querés, de querer, digo, enfrentar a alguien por el equipo, por qué sé yo, porque se vuelva un partido interesante, ¿elegís a alguien o no? ¿O te gustaría medir? ¿A Boca? Boca. Bueno, pero esa por una conveniencia histórica. Boca. Esa por una conveniencia histórica. Boca. ¿Qué le Si hiciste? me da elegir a mí, sí, Boca. Igual Boca salió segundo, ¿verdad? Boca segundo, sí. Claro, no va a poder ser. Claro. ¿Quién puede ser? A ver, acá tiene la lista, Fede. A ver, entre estos. Palmeiras, Argentinos Juniors, Atlético Mineiro, Fluminense, Racing, Internacional, Barcelona de Ecuador, Flamengo o Vélez, que definen hoy. A la pelota. Y en realidad de cualquiera de ellos, o sea, el único que a mí me produce esa sensación de querer jugar y querer tener un desafío mano a mano de vuelta, no nos va a tocar, como te dicen, porque el segundo que Boca. Y sí. Bueno, pero Marcos, ya vamos a ver, por suerte, corta la ansiedad. El martes vamos a ver, sí señor. Vamos a conocer a los rivales de todos, ¿verdad? En los octavos de final. Gracias, Marcos, por tu tiempo. Muchas felicidades de vuelta por esta victoria. Abrazo a ustedes, a la orden, abrazo. Un abrazo, ahí está Marcos Kanner, dirigente de Olimpia, hablando con nosotros. Tenemos una pausa. Antes, Nico. Los whatsapperos, el amigo whatsappero 767 dice, Pita no puede ser llamado por Berizzo para la Copa América, dice. Si tantos jugadores se le da oportunidad y no convencen, y se le sigue llamando, dice. Pita va a ser el próximo José Cardoso, dice también. Huguito, me hace acordar cuando Morínigo le llevó a pasear con Iván Franco en los sudamericanos sub-20, dice. No fue así, eso parte de su crecimiento. Claro, los jugadores progresan. Claro. Así mismo es. Bueno, 0986-800-086. Hacemos una pausa y seguimos hablando del partido, por supuesto, de Olimpia, de esta clasificación. Yo te Antes digo, una Chipi, nota. A ver, Jota. Ya está. No, lo de Diego Duarte, por ejemplo, el caso de Franco y de Huguito Quintana en el sub-20, o el mismo caso hoy de Quintana en el plantel de Olimpia, ¿verdad? Hay veces que por delante tuyo tenés a alguien que te está dando algo que necesita el equipo y no hay opción de meterlo en otro lado. Isidro Pita, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, Isidro, comentanos ese llanto del final. ¿Qué significó para vos? Esa emoción, ese sentimiento que te generó el doblete y la victoria y la clasificación. Y nada más fue un desahogo en lo personal y contento, una alegría inmensa por la clasificación de que vimos todo y principalmente también por los 2 goles que pude marcar. ¿Cómo cambió tu vida desde tu llegada al Olimpia? Porque supongo que también es parte de todo ese sentimiento, Isidro, ¿no? O sea, es una exposición mucho más grande, la presión es más grande también, obviamente tenés 21 años, sos un joven que está creciendo, pero tuviste muchas responsabilidades desde que llegaste a Olimpia por cómo venías, además, por tu condición y tu calidad de delantero, de goleador, de un tipo punzante. ¿Qué cambió en tu vida desde que llegaste a Olimpia? Y la verdad que cambió bastante, como decís vos, Olimpia es muy grande, es otra la presión, hay mucha gente que te apoya y eso es importante. Creo yo que, como decís vos, había muchos delanteros, tenía que esperar mi momento, me tocó jugar poco esta temporada, pero los minutos que me tocaba trataba de siempre ayudar y tratar de dar lo mejor de mí.
Ahora, así como hay mucha gente que te apoya, también la crítica cuando no salen las cosas, Isidro, es mucho más fuerte. No sé si la sentiste o no. Y obviamente, por más que no quiera escuchar o leer las cosas, siempre de paso te toca mirar o algo así, pero a uno le toca callar, le toca hacer su trabajo y trabajar día a día para poder demostrar lo contrario. Y creo yo que eso es importante, no salir al paso de eso, tratar de demostrar dentro del campo de juego que a nosotros nos toca estar ahí. Ahora, el otro día, cuando no se dieron los goles que parecían fáciles desde afuera principalmente, y marcás el penal y que aún así no le convences, parece a la gente, ¿cómo te autoalentás? ¿Pasa por vos, decís ya van a llegar los goles? ¿Hay otra gente que te ayuda? ¿Tu entorno familiar? ¿Hay alguien que te da fortaleza anímica fundamentalmente? Porque también sabíamos, es la ley prácticamente del delantero. De repente se le abra José Cardoso, le mandaban a la China los muchachos acá en el estadio y después marcó 5 millones de goles más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te fortalecías vos para no sufrir tanto esos momentos feos, Isidro? Y tengo mi equipo de trabajo, tengo un equipo de trabajo muy bien conformado, de mis representantes que trabajan todos los días conmigo, tengo a mi familia, tengo a mi novia también que me apoya diariamente y principalmente a los compañeros que ellos creen en mí, el cuerpo técnico también, y eso es lo importante. Uno va tomando confianza, como te dije, me tocó jugar poco esta temporada, pero uno cuando va teniendo minutos va agarrando nuevamente la confianza, y yo creo que en ese partido me tocó jugar 90 minutos después de casi, 17 partidos, creo yo, y muy contento por eso. Y como decís vos, no se me estaba dando los goles, y ahí en el penal creo yo que también te sacaba un peso de encima, que es de marcar los goles. Isidro, recién decías en una de tus respuestas que no jugaste mucho, y si bien todos los jugadores necesitan jugar, hay otros jugadores que necesitan jugar más que otros para estar bien, para estar en forma, en un buen momento, para estar fino, para no dudar, para un montón de cosas, ¿verdad? Te lo dicen algunos jugadores que sí, necesitan más que otros. ¿Es tu caso? ¿Necesitas estar jugando constantemente? ¿Te cuesta a veces cuando no jugás por un tiempo seguido y tenés que volver a entrar a la cancha, te cuesta acomodarte o cómo lo sentís? Y la verdad que sí, cuesta un poquito acomodarse porque es diferente el trámite del partido que los entrenamientos. Uno en el entrenamiento hace el ritmo que uno desea, vamos a decirlo, y en el campo de juego es diferente. Tienes que tratar de ser mejor de tu rival, y algunas veces es muy rápido la jugada, te toca definir rápido, algunas veces te llevan muy rápido. Es un cúmulo de cosas que en algún momento se notan las imprecisiones cuando no venís jugando, pero como te dije, estoy muy contento de aprovechar los minutos que me están dando los profes y demostrar ahí a lo que uno puede hacer. ¿Querés jugar el domingo? Me imagino que se abrieron las puertas del arco. Claro, sí, estoy a disposición. Hoy ya toca pasar la página, lo que fue ayer, y pensar nuevamente en el domingo, y después tener un poco libre también, pasar con la familia y despejar un poco la mente. ¿Pero le vas a decir al profe, levantar la mano, estoy en primera línea, o deja que él decida exclusivamente? Y ahora creo yo que con la lesión de Walter se viene un poco complicadito que llegue él, y estoy a disposición, como te dije, y si me toca jugar voy a tratar de dar nuevamente lo mejor bien. ¿Qué hace un delantero cuando se le cierra el arco, Isidro? Digo, ¿te pusiste a ver los videos? ¿Hablaste con alguien? ¿Alguien te dijo, en vez de definir de esa manera, hubieses hecho eso? ¿Cómo transcurrieron esos días en los que no podías marcar los goles? Y como te dije, tengo mi equipo de trabajo que al terminar el partido ya me pasan
las ocasiones de goles, ahí yo me pongo a analizar también, y como te dije, uno fuera del campo de juego con menos presión va, mira y analiza también qué pudo haber hecho en esa situación, y va entrenando día a día. Después ya creo que no volveré a cometer los mismos errores, donde pateé de primera, alguna vez ya paro la pelota, me acomodo, y eso es lo importante, que el fútbol te da revancha, y uno trabajando día a día creo yo que va superando eso. ¿Por qué le abandonaste a McGregor? No, le abandoné, está siempre ahí. ¿No hace más el festejo ese? No, ayer por la situación del partido necesitamos marcar nuevamente el gol, y en el segundo gol que marco salgo corriendo de la emoción, de todo, ya no me da tiempo de festejar. Viene el primer gol, voy directo a buscar la pelota porque necesitamos meter más goles. Esperemos que no te retire su representación aquí en nuestro país, ¿eh? No, vamos a seguir con el festejo, vamos a seguir. Bueno, Isidro, ¿te gustó más el cuarto o el quinto? Y me gustó más el cuarto. El cuarto. Bueno, Isidro, un abrazo, gracias por tu tiempo, muy amable. Dale, gracias a vos. Isidro Pita. Olimpia ahora para el medio, viene Pita. ¡Gol! ¡Gol de Pita! ¡Gol! Con este resultado, qué noche de locos, otra noche para admirarte. Olimpia 5, Táchira 1, lo hizo Pita, y Olimpia pasa por ahora a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Bueno, a ver, novedades en la selección. ¿Quiénes están, Fede? Entre los locales, Julio Enciso, Hugo Martínez y Antonio Vareiro ya trabajaron esta mañana con el grupo de la selección paraguaya. 20 futbolistas formaron parte de la actividad de hoy. Con respecto a quienes ya venían trabajando, se sumaron Anthony Silva, Robert Rojas, David Martínez, el central de River Plate de Argentina, y Andrés Cubas entre los foráneos. Y aquí sorprenden estos tres nombres del plano local: Julio Enciso, Hugo Martínez y Antonio Vareiro de Libertad. Paraguay juega el próximo jueves en una semana a Uruguay. Así es, a las 18 en el Centenario de Montevideo. Bueno, ¿qué te parece esta convocatoria? No tienen ninguna chance, pero esto es algo que es el trabajo sucio que lo hicieron bien en el momento que todos criticábamos. Porque todos queríamos la urgencia del resultado, era un momento de recambio, pero ¿y cuánto más recambio? 2 mundiales y muchos nombres se repetían, sí, pero este grupo realmente ahora está en el recambio. Ese grupo del recambio no agarró nunca el recambio. Porque al final cuando las papas quemaban no estaban y venían otra vez los grandes, ¿te acordás? Sí. Y este grupo realmente, esta es su eliminatoria de recambio, donde se tienen que hacer cargo. Y dentro de eso había que buscar el crecimiento del grupo. Y ahí es donde vimos ya en la Copa América un trabajo silencioso de haberlo tenido a Arzamendia en el sub-23, después en la eliminatoria decir ya se sumó Morel, ya se sumó Villasanti, se sumaron muchos jugadores que se le venía, y ese trabajo están haciendo con Paraguarí, con Enciso, con Huguito Martínez. A lo mejor algunos se te pierde después, pero este trabajo es fundamental porque va a llegar un momento donde vas a tener que estirarlo
y ellos ya no son, wow, llegan primera vez. Ahora, yo te pregunto, ¿Vareiro no tiene alguna chance? No, Vareiro sí. Y Enciso en un momento en que vos necesitas. Bueno, sácale. Magia, ¿no lo pones? Vos sos Berizzo, ponele a Enciso hoy en un momento que necesitas. Primero. Ay, te van a decir. ¿A quién le saca? Si ahí hay jugadores. Bueno, pero si te falta, por ejemplo, Oscar Romero. No, pero no te falta hoy. No, ya sé, pero por eso digo, si te falta. Sí. ¿Qué otro mágico tenés? No, hoy tenés. ¿Quién? De mitad de cancha para adelante, en el 3-3 que normalmente arma, vos tenés Brian Zamudio, que estuvo siempre. Pero no es mágico. No importa, pero hay que buscarle un lugar a todo. No, no podés hoy meterla en Enciso y le decías a Zamudio, vos no estás. No, está bien, yo estoy haciendo un trabajo que la selección se gana también. No, sin duda que sí. Yo no estoy diciendo que es titular indiscutido. Digo nomás que él por su pelea, característica es un jugador que no tenemos en un partido cerrado contra Uruguay, por ejemplo, 0-0 y 60-70 minutos de segundo tiempo no da para probarlo. No, ahí firmas el empate y volvés. Pero ¿y cómo va a meter un chico de 17 años en un partido cerrado? O sea, teniendo vos seguramente en el banco va a estar. Pero ahora te demuestra que no se achica. No, te demuestra que es un jugador que está. Pero va a estar ahí, por eso te digo, en algún momento va a estar. A lo mejor Copa América tiene una chance, si es que va, a lo mejor en alguna eliminatoria va al banco y se te da, como aquella vez con el Mudo, que se fue a un amistoso, él no era opción, se lesionó uno, entró el Mudo, y se te dan ahí veces. Pero yo digo nomás que ellos están dentro del proceso. Vos tenés Carlos González, así como pedimos ahora por Enciso, también se pidió por Walter, por Ábalos, así se pidió por Carlos González. Después se tienen que ir abriendo, y muchos jugadores que ya están en un 2-3 escalones más de lo que hoy está arrancando Enciso. Lo mismo le va a pasar a Paragua. Beto volvió a agarrar el nivel, pero si Beto no agarraba el nivel, Moreira no está jugando. Escobar sí, es hombre de selección, pero en el Cruz Azul es alternativa. Y de ahí decir, la pucha, Paragua puede estar entre los 25 para el 23, para la convocatoria. Pero si están todos, tenés que buscarle un hueco a él, 1 o 2 huecos más, no vas a encontrarle un hueco a él, otro hueco a Hugo Martínez, otro hueco a Julio Enciso, y así te van apareciendo jugadores y no van a entrar todos. O sea, hoy me parece que hay muchos. Está Kaku, está Oscar, está Ángel, va a volver Derlis. Ayúdame porque no tengo rápido. No. Tenés Derlis después del partido de ayer vuelve. Derlis, hombre de selección. Pero tiene que estar después de la lesión. Ayer jugó. No sé si tiene que estar, pero él va a estar ahí entre los que necesitas según tus necesidades. O sea, Derlis es hombre que está en la lista de los 30 que vos mirás para hacer tu lista de 23. Sí, pisa diferente la cancha, no puede claro. estar. Y mira que ayer jugó un partido de 90 minutos después de mucho 97. Después que hoy tu juego, Chipi, se basa mucho en lo que es el medio campo. Entonces, la variedad de volantes en el medio es tu lista. Vos vas a ver que hay más jugadores en el medio que centrales y delanteros. Ahora, hoy el medio campo de la selección, ¿cuál es? No sabemos. Jiménez, lamentablemente, para Berizzo, sí o sí. No, jugadores, Jiménez, nosotros nomás buen jugadores. No, yo no digo que sea mal jugador, pero no me parece que sea titular indiscutido. Y todavía no se ganó ese indiscutido que Berizzo lo puso, pero es un jugador. A eso voy. Que sea indiscutido cuando sea indiscutido. Tenés Jiménez. Cuando demuestre. Tenés Cubas, tenés Villasanti, tenés Lucena, tenés Morel, tenés Ramón Martínez, tenés Richard Sánchez. Estamos hablando. Era Robert Jiménez, Piris, Robert Piris. Era Jiménez Pica Villa. Era el medio campo. Eso fue el último. A mí me gustaría verle a Sánchez, por ejemplo, ahí, a Richard. Estamos hablando de 8 ahora con todo. 8 jugadores en 3 posiciones. En ese lugar jugó Matías Rojas, en ese lugar jugó Celso Ortiz, en ese lugar jugó Almirón en algún partido. Estamos hablando de 11 jugadores para 3 posiciones. Todos son jugadores de selección. Seguro me estoy olvidando de alguno que también ya fue convocado. Sí, seguro. ¿Y cuánto faltan? ¿Una semana? Para completarnos la lista. De locales. 11. Que no hay una y los lista... de Cerro y los de Olimpia faltan. 11 eran locales. ¿Villasanti ya se sumó o no? Claro, Villasanti sí. No sabemos si va a estar Lucena. Pero a ver, Sí. Villasanti se suma porque no podía jugar ni Copa ni torneo. Claro, suspendió. Libertad, supongo, libera a sus jugadores porque ya cumplió con los compromisos importantes, por llamarlo de alguna manera. Sí, claro. Después habría que ver si se suma Lucena, Pulpito Duarte, por tirar algunos nombres de Cerro. Y seguramente que alguno de Olimpia también va a estar. Derlis.
Yo creo que Derli, si no está ahora, para estar en la prelista de la selección de la Copa América va a estar. ¿Y quién más de Olimpia? Yo creo que de Nacional ya no va nadie. Porque si no, ya lo hubiesen llevado a Rúa. Nacional ya no pelea por el campeonato. Y por ahí Brian podía haber dicho una sorpresa, ¿verdad? Brian Ayala de Nacional, ¿verdad? Porque después Arrúa ya está, Paraguay ya está. Pero se habló justamente de los dos nombres, de Espínola y de Arrúa. Brian es distinto. Él tiene sosteniendo una zurda que nadie tiene en cuanto a pegada y demás, ¿verdad? Bueno, y eso no tiene nadie, Chipi. Tito Torres no alcanza. Tito sí, Tito va a estar convocado. ¿Quién es el lateral izquierdo? No, y Arzamendi y Tito. Arzamendi y Tito son tus laterales. Blas está lesionado. El nivel de Tito en los últimos meses creo que fue hasta... Mejor. No sé si mejor o superior, pero fue más constante, fue más, se entregó más que Arzamendia, ¿verdad? Arzamendia no hizo nada mal, me parece a mí. Es cierto, no está bien con los centros, pero Arzamendi y Torres fueron a la Copa América. Es decir, Berizzo ya sabe lo que es trabajar con Torres. Y jugaron. El titular fue Arzamendi, jugó los 4 partidos. Torres no ingresó un minuto, pero estuvo en esa lista de Paraguay. Con Brasil, Junior fue lateral izquierdo, Arzamendia fue volante por izquierda y Derli y Almirón jugaron de punta. O sea, Arzamendia es hombre táctico de... Tiene 23, 24 años de Arzamendia. Acá me dice nuestro querido amigo y colega Nico Litich, mañana sale la lista de los locales. Qué grande, Nico. Un abrazo para Nico, sí. Mañana de manera oficial, entonces. De forma oficial. Claro. Sí. Que mucho se estaría sacando mañana. Mucho saludamos, hablando de saludos, a Luis María Morini, nos está escuchando ahí con toda la gente en Estados Unidos. Así que un abrazo grande para Luis María. Bueno, colega y amigo. Que hacer la primera pausa que no hicimos todavía, 12:41. Un saludo para Luis María y para la gente. Tenés allí el WhatsApp después, Nico. También. 0986-800-086. Hacemos la pausa, ¿sí? Hacemos la pausa y ya venimos. Dale. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis. Pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 30 de mayo de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Con Lácteos Trébol los días empiezan llenos de energía. La leche número 1 elegida por los paraguayos es el principal ingrediente en el desayuno. Para que mis chicos crezcan sanos y fuertes, Choco Trébol. Para merendar, una gran variedad de yogures Trébol. Y también cocinar se vuelve más delicioso con productos Trébol. Con mucho amor, Lácteos Trébol une a mi familia en la mesa todos los días. Lácteos Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Tupi, 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 Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Buscando sumar puntos, usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulás puntos. Conocé dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien?
$35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortitzer. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Bueno, aquí estamos, señores, 12:46. Está Iván Piris en línea. Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Chipi, buenas tardes. ¿Todo bien? Felicidades, campeón. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias. La verdad que contento por todo lo que pasó en este semestre y muy feliz, la verdad, por tanto que pasó en mi vida durante estos últimos meses. Esa es la pregunta. ¿Qué pasó en tu vida en los últimos meses? Porque la verdad que tuviste que lucharla, Iván. Vos sos un luchador nato, pero creo que no sé si ya alguna vez te tocó este tipo de situaciones. Comentanos. Sí, la verdad que fueron unos meses muy difíciles. Mi vida personal, porque mi mamá estuvo internada en terapia 22 días y en total completó 35 días en el hospital. La primera vez que nos toca luchar por la vida de un familiar así muy cercano y la verdad que me pone muy contento de que ya pudimos recuperarla, de que está así. Y es que sale un poco entrecortado, Iván, ahí te estoy perdiendo un poco la señal. Qué bueno primero que hayan salido de esta situación. Nos alegramos por eso y te quería consultar cómo afecta esto a la cabeza del futbolista, ¿verdad? De un profesional, pero sobre todo el futbolista que tiene un trabajo distinto, ¿verdad? Ahí se fue Iván Piris. Vamos a tratar de retomar y volver a charlar con Iván, porque mira que es un jugador que tiene muchos méritos, muchos años de carrera, una carrera europea también, sí. En Brasil, selección, sí. Es un jugador que además se ganó en base de esfuerzo y perseverancia, Jota, ¿no? O sea, porque no, sí. En comparación a otros, digamos, en cuanto a las condiciones, al talento, y se nota que es producto de un trabajo constante y perseverante. Sí, y su disciplina, orden táctico, entendimiento de fútbol. Él en Cerro, antes de irse, ya era lateral izquierdo, siendo derecho, jugó también lateral derecho, era central. Cuando apareció, después hizo su carrera realmente con un entendimiento táctico que hoy está igual que cuando tenía 20, o sea, sí. Físicamente nunca bajó. Iván, te estaba preguntando cómo afecta eso que nos contabas a la mente de un futbolista, cómo lo supiste sobrellevar en estos meses. Sí, así mismo es. La verdad que afecta muchísimo. Pasamos mal con mi familia, con mi hermana, mi papá, toda la familia. La verdad que era una batalla diaria porque teníamos solamente un reporte al día del hospital y uno no sabe qué le van a comunicar o qué le van a decir y la verdad que fue muy difícil, pero gracias a Dios pudimos, con el esfuerzo de todos, ¿verdad? También muchos amigos, familiares,
muchas oraciones por ella, pudimos superar y creo que no me afectó nada. La verdad que los entrenamientos eran como una distracción, porque esas 2 horas de entrenamiento uno se olvida de todo y la verdad que pude sacar fuerzas de adentro para poder pasar este momento difícil. No se compara esto de ninguna manera con lo futbolístico y con los, entre comillas, problemas futbolísticos, ¿verdad? Pero también a comienzos de año, Iván, tenías un desafío por delante, ¿verdad? No sabíamos acerca de tu situación, si ibas a ser tenido en cuenta o no. Comentanos si es que eso fue así o cómo se dio realmente eso de tu regreso al equipo y terminaste siendo después titular indiscutido. Sí, así mismo. ¿Qué pasó, Iván? A ver, Iván. Espera que le agarramos ahí, me parece, está retrocediendo. Hola. Ahora sí. Espero que no agarraste ningún portón, Iván, ahí en tu casa, en el retroceso, ¿verdad? No. ahora voy llegando. Es que estaba manejando y ahora estoy llegando, sí. Está bien, bueno, está bien. No, nos quedamos tranquilos porque no nos vamos a sentir culpables. Bueno, Iván, te preguntaba por lo que pasó al comienzo de año, ¿verdad? ¿Cuál fue el desafío para vos? Sí, así mismo me habían comunicado de tú que no me iban a tener, no me iban a tener en cuenta, ¿verdad? Me dolió bastante, pero bueno, uno acepta porque son órdenes que uno recibe de arriba y de la misma manera entrené duro bastante porque podía ir a otro lado y tenía que estar de la mejor forma. Y bueno, se dio el regreso, que las cosas Dios las prepara para uno y si va a ser para uno es, y yo creo que Dios tenía esto preparado para mí también. Con mi señora pasamos también momentos difíciles, ¿verdad? Antes de que suceda lo de mi madre, esto fue en diciembre, enero. Y bueno, esto nos hizo más fuerte y pude nuevamente entrenar con el equipo, con los amigos, porque la verdad tengo varios amigos ahí adentro que ya hace años conozco y poder gritar campeón después de unos meses, uno siente una alegría tremenda y un agradecimiento hacia Dios que es la verdad inagotable, incansable. Iván, Nicolás Ledesma te saluda. Felicidades también por el título. La verdad que te mereces, Iván. Gracias, Nico, gracias. Descubriste, para hacer un poquito, distender el ambiente, pero no fue fácil, me imagino, para vos. Descubriste que existe el famoso freezer ahí en el club, ¿verdad? Donde había que ser fuerte porque cualquier otro dice me voy y no se queda en el freezer, como ocurrió contigo con mucha fortaleza, ¿no? Sí, como te dije, yo lo único que quería era estar bien físicamente. El club también nunca me abandonó, me pusieron un entrenador, entrenaba solo, sí, pero era el profe Sergio Cáceres, el encargado de ponerme bien la parte física para poder, como te dije al principio, ir a algún club donde pueda llegar a jugar. Y después se dio lo del COVID que golpeó a la mayoría del club y ahí tuve una oportunidad. Fue muy difícil, pero también creo que hice bien las cosas en esos 15 días que estuve entrenando solo. Me recuerdo que eran momentos de lluvia, bajo la lluvia. Entonces yo creo que la recompensa hoy en día se puede ver, ¿verdad? Que no me dejé estar y que seguí luchando junto con mi familia. ¿Y qué le decís a los jóvenes, Iván? Porque sos un ejemplo en todo sentido, y este año tenés 2 ejemplos, ¿verdad? Desde lo personal y desde lo deportivo, lo profesional también, y superaste ambas cosas, ¿verdad? Y le diste para adelante. ¿Qué le podés decir a esos jóvenes, verdad, de futbolistas que te escuchan, que te ven, hombre de selección, jugaste en Europa, en Brasil, campeón acá, campeón allá,
y realmente es un ejemplo. La vez pasada leía un muy lindo artículo sobre vos del colega Cristian Pérez, que hablaba justamente de esa perseverancia tuya, y seguramente muchos se deben ver reflejados en vos, porque no solamente uno necesita el talento, sino la constancia, la perseverancia, y a la legua se nota que sos un tipo de mucho trabajo, o sea, de mucha perseverancia, de mucha constancia. ¿Qué le decís a esos jóvenes, Iván, que buscan seguramente ser futbolistas como vos? Sí, la verdad que no es fácil. Un futbolista pasa por bastantes momentos difíciles, y más son los momentos difíciles que a veces los buenos. Nada más que no bajen los brazos, que hay que dejar muchas cosas, pero todo tiene su recompensa cuando uno llega, y no por la fama, sino por la satisfacción de haber cumplido con el objetivo que uno se pone de chico, porque esto no es que empezó cuando comencé las inferiores, sino que esto ya uno cuando tiene sentido común de los 5 o 6 años, uno sueña con ser futbolista. Yo creo que la mayoría aquí en Paraguay, y no dejar de trabajar, de luchar. El día a día es importantísimo. Hay muchos que tienen bastante talento, pero que no les gusta mucho el sacrificio. Yo creo que el talento con el sacrificio tiene que estar siempre juntos. No alcanza solo con talento y no alcanza solo con sacrificio también. Y yo creo que soy más de sacrificio que talento, pero la verdad me fue muy bien durante estos años de carrera que tengo, que ya son bastantes. 12 años ya de carrera profesional, y bueno, nada más que no decaigan, que luchen por uno mismo y por la familia, ¿verdad? Por los padres, por los hermanos, que la motivación siempre sean las personas más cercanas a uno. Iván, ¿qué diferencias encontrás entre el primer título que ganaste, aquel del 2009 con Cerro Porteño, y este? En lo personal, ¿de qué manera se disfrutó uno y otro título? La verdad tiene un sabor a revancha, ¿verdad? Porque todo lo que pasó a comienzo de año se disfruta bastante. En aquel 2009 con Cerro Porteño, mi primer título como profesional. Había debutado en el 2008 y en el 2009 estaba gritando campeón. Fue algo espectacular, hermoso, que siempre lo recuerdo. También fue en el último partido que salimos campeón, ganando 1-0 contra el Lobos, contra el equipo de mi ciudad, y la verdad que fue bastante, lo disfruté muchísimo. También, pero como te digo, tiene un plus por lo que pasó a comienzo de año, como revancha personal, no contra nadie, sino como revancha personal por mí mismo. Iván, yo tengo una consulta sobre tu carrera, evidentemente siempre a disposición de donde quiera el entrenador, pero hoy Iván Piris, ¿en dónde se pone? Creo que ya alguna vez charlamos sobre esto, y es una posición en tu arranque también de central en Cerro Porteño, por derecha, por izquierda. ¿Dónde vos elegirías jugar? Yo siempre me gustó la posición de lateral de derecho. Yo creo que de todos los partidos que tengo en primera división o como profesional, el 80% lo jugué por derecha. Sí me tocó en Cerro por izquierda, justamente el año que salimos campeón, de lateral izquierdo, no como central, sino de lateral izquierdo. Y después me tocó jugar en el Udinese también. El tiempo que estuve allá, ahí jugábamos con línea de 3 y la mayoría me hacían jugar por izquierda. Pero siempre jugué de lateral derecho, las inferiores, y yo creo que es la posición a la cual me siento más cómodo. Volví a Libertad hace 2 años y medio, me pusieron de lateral derecho y eso me llevó de vuelta a la selección. El año pasado jugué lateral izquierdo
tuve nuevamente un momento que no fui a la selección y por lesiones, por todo lo que pasó con la pandemia. Y este año nuevamente de lateral derecho y bueno, hoy estamos gritando campeón, ¿verdad? Y en Brasil, en Italia y en los equipos que estuviste acá también en nuestro país, ¿en algún equipo hubo diferencia de trabajo defensivo con el lateral? Porque hoy el lateral es el más importante en los equipos grandes para atacar, pero el lateral en realidad tiene que defender, tiene volantes delanteros prácticamente por delante suyo, que no vuelven, está instalado, volver a ocupar el espacio nomás, y vos sos lateral y decís marcar, o sea, el espacio nomás, se te queda todo para vos. ¿Tuviste algún equipo donde realmente tienen trabajos defensivos en el contexto? O sea, no solamente en el lateral derecho, sino que todo el entorno que tiene por enfrente. Sí, la verdad que depende mucho de los sistemas, ¿verdad? En Italia jugábamos con 3 centrales y 2 alas, como se decía y como creo que se dice todavía. 2 extremos, ¿verdad? Uno por derecha, otro por izquierda. A mí me tocaba defender porque yo jugaba entre los 3 ahí de atrás. Y yo creo que depende mucho de la formación o de lo que el entrenador plantee, ¿verdad? Porque se puede jugar un 4-4-2 con 2 laterales que suben mucho y con uno como lo estamos haciendo ahora con el profe, ¿verdad? Que con uno de los mediocampistas que se meten atrás, entonces se queda como una línea de 3 y eso nos obliga a nosotros a subir bastante. Y también llegué a jugar 4-4-2 sin que pasara la media cancha, me pidieron también eso, entonces porque tenía un volante por derecha que llegaba mucho y un lateral izquierdo que subía bastante, entonces como que yo componía esa línea de 3 a la hora de perder la pelota, entonces eso varía mucho, la verdad, de cada entrenador, más bien no tanto del país en donde juegue. Brasil sí es una excepción, porque en Brasil están muy acostumbrados a que los 2 laterales pasen todo el tiempo. ¿Mirás de reojo la lista que va a salir de la selección paraguaya de fútbol o decís, no, ya pasó? No, claro que sí, uno siempre tiene la esperanza de estar ahí. Esperemos que se pueda dar, si se da, me agarra en un buen momento, si no, seguir entrenando para tener otra oportunidad, porque se vienen combos difíciles, se viene la Copa América, puede pasar cualquier cosa y uno tiene que estar siempre listo para ser tenido en cuenta. Vos sos muy tranquilito, ¿verdad? En la selección también fuiste así, sos de hablar muy poco. En Libertad, ¿quién te da más trabajo? ¿Quién te hace gritar? ¿Antonio Vareiro? ¿Tito Villalba para que baje por lo que dijo Jota, el de bajar y cubrir ahí el espacio? ¿O dejás que cada uno tome por su cuenta la tarea táctica? No, la verdad que ya lo tenemos eso trabajado. En la semana uno ya se va trabajando como para no tener que hablar demasiado en los partidos. Después el juego te va llevando a otras cosas, pero yo creo que nos complementamos muy bien ahí con Tito, con Vare, con Iván Franco, con los que juegan ahí por derecha, con Pedro del Valle. La verdad que hicimos un trabajo muy bueno este semestre, el cual permite que uno no grite tanto, ¿verdad? Porque cuando las cosas van bien quiere decir que todos están haciendo su trabajo y a veces uno grita más cuando las cosas van mal, y este caso no fue muy bien, la verdad, a todos. ¿Alguna vez practicaste tiros libres o buscaste algún otro recurso para agregarle a tu juego como lateral, Iván? No, la verdad lo que más entrené siempre fueron los centros, ¿verdad? Centros de costados, en movimiento, tiro libre, así como para tirar centro, no tanto al arco, ¿verdad? Siempre pateábamos 1 o 2 pelotas así porque estaban ahí ellos pateando y yo me meto, pero nunca fue algo muy constante también, que viendo de ahora con la madurez que tengo, yo creo que eso también me faltó, y uno dice que la verdad
me hubiera gustado haber tenido la fortaleza o la disciplina de hacer algo extra también que iba a ser bueno para mí. Iván, y con tu recorrido, tu experiencia hoy, ¿quién te llama la atención? ¿Quién decís, este es donde le llevo va a jugar? ¿En Italia, en España, en Argentina, en Brasil? Sí, de los que te toca ver o alguna vez viste algún jugador que decís en cancha que pasa la pucha, este tiene otro level, ¿verdad? Sí, y la verdad el que está marcando la diferencia ahora y está muy joven y va a seguir creciendo y seguramente va a ir a Europa y va a ser un gran jugador, es Julio Enciso. Tiene mucho carácter, tiene disciplina, tiene un gran maestro también que es Tacuara, la verdad, que está siempre con él y siempre hablan. Entonces la verdad que a Julio lo veo distinto porque tiene mucha técnica, velocidad. Uno le pide que corra y él corre, defiende. Entonces yo creo y espero que siga creciendo y que llegue a ser un gran jugador a nivel mundial, ¿por qué no? ¿Y Paraguarí? ¿No jugaste con su papá? ¿O ya no? Creo que lo enfrenté en algún partido, la verdad no me acuerdo bien, pero sí lo conozco muy bien al papá, ¿verdad? Y Paragua, como le dicen, ¿verdad? Sí. Paragua es un gran jugador. El otro día, cuando jugamos contra Nacional, creo que lo eligieron a él la figura y a mí el destacado, y ahí conversé un poquito con él. La verdad se ve un chico muy humilde, al menos lo que pude conversar con él, y un gran jugador. A mí me sorprendió bastante porque yo vi nuevamente el partido después de al otro día, y la verdad es un gran jugador. Tiene mucha técnica, se lo ve muy livianito, muy comprometido tácticamente también, porque uno siempre mira, ¿verdad? Siempre mira cómo juega el lateral de Nacional, cómo juega el de Cerro, cómo juega el de Sol, cómo juega el de Olimpia. O sea, yo siempre miro porque es mi posición. Entonces la verdad lo de Paraguarí es algo muy meritorio también. ¿Sabes por qué? Sí. ¿Sabes por qué te pregunto? Discúlpame, pensé que habías terminado. Porque él es como vos en tus inicios. O sea, eras defensor central que se hizo lateral ofensivo. Normalmente el defensor central es un lateral defensivo cuando lo tiran como lateral. Y Paraguarí hizo sus inferiores de volante central, de tapón, era más defensivo, y hoy es un lateral ofensivo. O sea, nos salen mucho con hoy los laterales que están jugando, alguno fue volante, era delantero. Él viene como de tu escuela, ¿verdad? Un lateral con marca. Sí, así mismo es. Yo no sabía que había empezado de central, la verdad. Sí. Pero como te dije, la edad, el físico también le ayuda bastante. Puede hacer el ida y vuelta sin inconveniente. Y ahora entiendo entonces por qué lo de la marca, porque la verdad también es un lateral que marca bastante, que hincha pelota, como decimos nosotros, ¿verdad? Que a mí siempre me marcaron de eso, ¿verdad? Que uno le pasa y vuelve otra vez a salir de enfrente y tiene que pasarlo 2 o 3 veces como para poder pasar así de él. Y la verdad que me sorprendió y la verdad que algo muy bueno para el club nacional y también para la selección. ¿Ves los partidos para corregir errores o porque apuntar para técnico alguna vez? Ahora mismo para corregir errores todavía, ¿verdad? Uno aprende mucho, la verdad. En campo es muy difícil de apreciar en el momento de estar jugando, porque uno solo se fija en lo que tiene que hacer uno y trata de cometer los menos errores posibles. Pero cuando ya ve por tele o las filmaciones que nos envían también a nosotros, ¿verdad? Es totalmente diferente. Uno ve mucho más espacios, uno puede leer mucho más
mucho más fácil lo que podía haber hecho en vez de hacer eso. O sea, ahora mismo la verdad como que aprendiendo, pero seguramente en unos años más ya voy a sentarme a pensar si ser entrenador o no. Iván, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, felicitaciones de vuelta, un abrazo. Dale, un abrazo, gracias a usted, un abrazo. Ahí está, Iván Piris, jugador de Libertad, campeón del fútbol paraguayo, un gran ejemplo realmente de futbolista, Iván Piris. Hacemos la pausa, ¿sí? Antes, Fede, ¿tenés algo? Muy autocrítico, Iván. Sí. Él mismo dice y lanza el consejo de sacrificio y talento, y él dice, yo soy más sacrificio que talento. Sí. Y ya como jugador maduro dice, en su momento hubiese practicado tiros libres, por ejemplo, para tener un recurso más como futbolista. Un repertorio más. Sí. Bueno, hacemos la pausa, sí, y ya venimos. 13:10, estamos apretados con la pausa, Cristian, ¿verdad? Dale, ya venimos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis. Pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 30 de mayo de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiri evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Para todos esos insectos, Matiri Mata Todo es la solución. Úsalo en todas sus presentaciones, es súper efectivo y el único que mata todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Fulminante, más rápido que chisme de barrio. Para todos los insectos, Matiris es la solución y te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Quise. Llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Citrón detergente lavavajillas es nuestro principal compañero en la cocina. Es un lavavajillas concentrado de alto rendimiento que ofrece una limpieza superior para utensilios de cocina, sean platos, cubiertos, vasos e incluso cristalería fina. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Ella es única, diferente a todas y siempre está cuidándonos. Por eso, en Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decile gracias a mamá con un regalo de Tupí. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, y en nuestra exclusiva zona Pickup con un horario de atención especial para todas aquellas personas que después de la oficina quieren encontrar el regalo perfecto para la reina de la casa. Este miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de mayo de 7:30 a 20 horas y el sábado 15 de mayo de 7:30 a 12 horas. Y ojo, si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de junio. También puedes comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales. Hacé tu pedido y te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en cualquier punto del país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés retirar tus productos en el día. Nuestra zona exclusiva Pica, 2 horas después de haber realizado tu compra. Hacele feliz a mamá con regalos de Tupí. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosarios.
Centro, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Buscando más facilidades? Con Itaú Cuenta Digital, abrí una cuenta desde tu celular sin salir de tu casa. Solo necesitas tus documentos básicos. Un cliente Itaú tiene. No sos cliente. Vení. ¿Y vos qué estás buscando? En tu navegador busca Itaú Cuenta Digital. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti. Tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti. El único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Bueno, aquí estamos, señores, 13:17. A ver, nos estamos yendo. Vamos con los goles de Olimpia, Cristian, ¿sí? Sí. Con el show de Olimpia de la victoria del día de ayer. Para cerrar, che, qué buena definición por penales de Villarreal, Manchester United. Casi, yo habría que revisar en la historia. Mira que no leí Mr. Chip ni nada. Sí, hubo una tanda de penales donde se patearon los 11 y marcaron los 11. Paraguay, Uruguay, sub-20, ¿a cuánto llegamos? No, menos. ¿Menos? Claro, porque... Pero no había repetido, Roque, ese. Sí, se repitió, pero hubo penales fallados en esa tanda. Ah, por eso, claro, hubo penales fallados. 8-7 o 9-8. Pero 10 de 10 alguna vez se hizo. ¿Y Paraguay, Uruguay, Copa América en Argentina? No, eso no fue por penales. No. Eso no fue por penales. No. Ese partido ganó Uruguay 3-0 en tiempo normal. Antes no clasificó a Venezuela. Venezuela. Pero no fueron tan largos. No, pero aparte, Nico, el tema es que patearon 10 jugadores y los 10 convirtieron de cada. O sea, los 20 penales convertidos. Hasta que patea el arquero del Villarreal, convierte. O sea, hubo 21 penales convertidos. Y el 22 del último jugador habilitado para jugar, que era el arquero, ya en duelo de arqueros al final, falla De Gea. Yo estuve una vez, pero no tengo forma de demostrar esto, en una definición de Interligas. 17-16 terminó. Toditos convirtieron. El penal 17 bueno, de uno de los equipos falló. Es un dato importantísimo. Claro. Recuerdo que pero debe estar fe en los registros de 2002. En la mitad de la cancha estaba relatando con un StarTac en aquel momento. Bueno, qué experiencia, Nico. Edurne, no sé si la conocen, es una cantante y es jurado en Top Gallen, ¿verdad? Sí. Got Talent, en Got Talent. Ok. ¿Verdad? Y es una de las jurados, un espectacular programa es donde aparecen niños cantantes y que
después en el futuro son grandes artistas. Y ella es una cantante top de hoy día. Y ella es la pareja de Gea. Y le están cargando a ella por todos lados. Dice, por ejemplo, uno de los tweets, dice, hasta Durne sabía que iba a fallar De Gea, dice, ¿verdad? Y entonces ella está denunciando, entre comillas, denunciando el machismo, ¿verdad? No, bueno, pero lamentablemente, por ejemplo, en la época de Shakira, o sea, cuando inició todo lo de Shakira con Piqué, las hinchadas principalmente la de Real Madrid le cantaba de todo, y eran muy fuertes con sus cánticos, que bueno, lamentablemente sufren las parejas de los futbolistas también, ¿verdad? Cuando se da el caso de que también son conocidas, como en este caso es la cantante, la novia de, mira que no la conozco, no leí acerca del tema, ¿verdad? Pero así mismo que es así, y se está quejando ella en las redes sociales también de que le tratan porque maltratan. es mujer, le maltratan de esa manera. Bueno, nos estamos yendo. Jota, ¿aviso parroquial? No, un saludo para todos. Hoy Santos Laguna Cruz Azul, la primera final del fútbol mexicano, donde van a estar los paraguayos, principalmente en el Cruz Azul. En Santos no hay más paraguayos, pero sí en Cruz Azul. Vamos a ver si se rompe el maleficio del que hablábamos el otro día. Exactamente. Increíble. Fede. Independiente de Campo Grande, nuevo puntero de la intermedia. Le ganó esta mañana 2-1 a Fulgencio Yegros con goles de José Sanabria y Cristian Riveros. Pablo Caballero es el técnico. Ronald Sanabria marcó el gol para Fulgencio Yegros. 19 Independiente, 17 General Caballero, 16 Resistencia, y con 14 están Atirá, 3 de febrero, Ameliano, Rubio Ñu, Tacuarí. Son los equipos que están ahí en el cuarto lugar. Tacuara Cardoso al Albirroja. Es justo y necesario. Ahí está cerquita. Aprendamos de la intermedia. Es el formato y el torneo que necesitamos. Bueno, nos vamos, señores. Que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chau, chau. Soy del Olimpia, campeón de campeones, de los 11 leones. Le va a pegar a la pelota González. El 10 de Olimpia. El 10 de Erlis a los 10 minutos. Va González. ¡Gol! Dicen que no existen los golazos de penal. Muéstrenle este remate de Derlis González, cruzado al ángulo. Varela eligió bien, pero el hambre de Olimpia es más grande. El hambre de victoria y de clasificación de este decano es realmente gigantesco. Reacomodó las piezas el Táchira en el segundo tiempo, pero esto no bastó. Para que Olimpia siga empujando, siga creando situaciones. Otro centro del colombiano Otálvaro, que mañana seguramente le va a doler un poquito el aductor de tanto centro que tiró esta noche. Mano penal
Gran remate de Derlis González, la clavó en un ángulo como tiene que ser. Olimpia a los 56 se pone 3-0 y queda demasiado tiempo para terminar logrando la clasificación. En lo que sabe Olimpia, muy cerca de la clasificación, ya lo gana 3-0. La domina Recalde, metió a la derecha, buena pelota para Otálvaro, centro de Otálvaro, ahora arriba, pita, ¡gol! ¡Pita, carajo! ¡Gol! Copero, habría que decirle a la NASA, basta de estudiar boludeces, analicen esta estirpe copera de Olimpia, que es de otra galaxia, que es de otro planeta. Olimpia 4, Táchira 1, faltan 20 minutos, Pita lo hizo, sí señor, Olimpia 4, Táchira 1, noche de Copa Libertadores de América. Y ataca Olimpia ahora para el medio, viene Pita, ¡gol! ¡Gol de Pita! ¡Gol! 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 ¡Carajo, gol! ¡De Olimpia! ¡Olimpia! El rey de copas aparece Pita, la bajó de cabeza Camacho y Pita, cerquita del área chica, para la pelota y de vuelta con ese bendito pie derecho. La pelota al palo izquierdo, la pelota va en el palo y se mete adentro. Olimpia, me vas a dejar sin voz esta noche, como cada hincha de Olimpia en toda la República, en todo el mundo. Olimpia en esta noche de Copa Libertadores de América. Sí señor, Olimpia, esta victoria que una vez más habla de vos, de tu historia, de tu largo viaje, del cielo que nos regalaste. Olimpia, Olimpia 5, Táchira 1, Pita, el héroe de la noche, se había comido un gol en el primer tiempo del partido y ahora pone el quinto. Olimpia pasa octavo con este resultado. ¡Qué noche de locos! Otra noche para admirarte, Olimpia. Olimpia 5, Táchira 1, lo hizo Pita y Olimpia pasa por ahora a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Engancha Silva, centra arriba, golpe de cabeza defensivo, le queda Richard, ¡gol! ¡Gol, carajo, gol! ¡Gol! 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 ¡De Olimpia! Richard Ortiz la agarró con alma y vida y corazón olimpista. Esa pelota del rebote en el fondo, la tomó Richard, la tomó una forma de decir, sácate, metió un zurrazo fenomenal. Olimpia superando las adversidades en esta noche de Hitchcock, en esta noche de locos, se da vuelta Salgueiro, lo festeja con alma, lo festeja y lo grita cada hincha de Olimpia en toda la República y retumba tanto que el sonido se vuelve tangible. Olimpia le gana al Táchira por 6-2 en esta noche de loco. Olimpia, qué grande Olimpia. Olimpia de Paraguay, carajo. Olimpia siempre irá con ganas de hacer un lugar más en la vitrina de para uno. Y eso que hay poco lugar en esa vitrina. Olimpia 6, Táchira 2, basta. Terminalo, refere, basta. Olimpia 6, Táchira 2, sos grande Olimpia, carajo. Y si vamos a hablar de merecimientos,
como todo Olimpia, si hay alguien que merece este gol y el gol de la clasificación, es Richard Ortiz. Criticado, no solamente este año, criticado desde hace bastante tiempo. Le hablan del peso, le hablan de esto, le hablan de lo otro, y qué peso que tiene, ¿eh? El peso de la clasificación en esa pierna zurda, qué bomba sacó. Habría que revisar el porcentaje de efectividad de Richard Ortiz con goles de media distancia, porque no patea demasiado, pero las veces que patea, si no termina en gol, por lo menos lleva muchísimo peligro. Gran remate de Richard Ortiz, decíamos que quedaba tiempo. Olimpia cada vez más cerca de la clasificación, a ajustar ahora en la marca y por qué no pensar en algún golcito más de contragolpe, porque el Táchira va a tener que salir a la desesperada. Olimpia en el partido soñado, en un partido que por ahí nadie se esperaba, porque por ahí decíamos el 4-0 es posible, pero 6-2 resultado tenístico, capaz que nadie lo imaginaba. Olimpia, acostumbrado a soñar, acostumbrado a ganar, mete los dos pies en octavos de final de esta Copa Libertadores de América. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Sabías que cada vez que usas tu tarjeta de crédito Itaú acumulas puntos? Conoce dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La Unión R800, amplitud modulada. El COVID-19 sigue entre nosotros. Ya conocemos las reglas y sabemos qué hacer para vencerlo. Recordá lavarte las manos, usa tapabocas en todo momento, mantené 2 metros de distancia de otros y ventilá todos los ambientes. Hoy nos cuidamos por nosotros y por los que más queremos. Hoy me cuido por vos. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Gobierno Nacional, Paraguay de la gente. Si un pelotazo te ligaste, con Dolanet podés tomarte. Si algo duele después del gym, con Dolanet podés tomarte. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet te da rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Mitaja mitanusuñe mojaraibai, jaepetei tormento, y catuba oso, deben agarecora mujesecuera ave, ani de heyare. Ella ponder en viapo, entero beba y me responsable. De cuara momita tera mitanusure, geoñen bojarai, pa genoi 911, tera 147 fono ayúdape. Nemo marandú, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Plan Internacional, UNICEF, Children Believe, Aldeas Infantiles, SOS Paraguay, JABI, Entidad Binacional Yacyretá. Gobierno Nacional Paraguay de la gente. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008.
Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunicate al 021-379-9000. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Si estás en el grupo de riesgo, embarazadas y puérperas, niños de 6 meses a 3 años, adultos de 60 años o más y enfermos crónicos, el momento de vacunarte y combatir la influenza es ahora. Para saber cuál es el centro habilitado más cercano, ingresa a pai.mspbs.govcorta.py. Si estás en el grupo de riesgo, vacúnate. Solo así ganaremos la batalla contra la influenza. Estudio de impacto ambiental. El señor Celso Rodas Escobar comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental del proyecto Estación de Servicio, elaborado por el consultor ambiental ingeniero ambiental Blas Ramón Arrúa Martínez, con registro CTCA número I-672, cuyo proponente es el señor Celso Rodas Escobar, a desarrollarse en la propiedad identificada con finca número 1248, padrón número 2282, ubicada en el lugar denominado Colonia Las Mercedes, distrito de Juan E. Oleari, departamento de Alto Paraná, conforme a la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número 453/13 y su ampliación y modificación 954/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en general en su página web www.mades.gov.py y en las oficinas administrativas de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios y objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, cito en la avenida Madame Lynch número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Radio La Unión, R800 AM. Dale clic a la noticia en La Unión R800 AM. ...27 grados en Asunción. Omar Valdés, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud, dijo que en los últimos días ha bajado la cantidad de pedidos por la entrada en vigencia de la ley COVID Gasto Cero. Y nos vamos hasta Argentina, que recibió hasta ahora de parte de varios proveedores internacionales más de 15 millones de vacunas contra el COVID-19, de las que ya se han aplicado 8.878.491 primeras dosis, el 9,38% de la población, y 2.452.575 segundas, lo que correspondería al 5,35% de la población, según informaron fuentes oficiales del vecino país. Más noticias en www.launion.com.py. La Unión R800 AM.
shekerai boti hey ashepai pe habi uanya nyuai potekuru shekareta pera hamba erepi shesevarai boti y ante te coveo y sambeji bañan en tarapera bojoy que esa joya en dereje yo no puedo tireguetar upero o me envine ya y potaba y magüibe y andes escudo moriré Pete pemona y huye copeti Haneike Ya hipiñan deri ay petaho ki hata ipoti My mama Paraguay que pejendu ore kaje ore kuera shokokue Anike Chocopue que era y botí hoy neo o poñi pendereje Paraguay eterui upeo hoy covene pura heya bañe a o buene chocopue que seremba huella y picuñan de la pe hayaja que te non depo añas en donde a o paipame no mitad hay cuera y macana sibi toro y yani bota bibi hasito y sapea ñandere gente maupa Paraguay a pave hey, soy el hombre de la tierra que acaricia un sueño hey, con 41 minutos en la República del Paraguay, como cada siesta, la posibilidad de poder compartir con quienes eligen Unión AM800 en este horario y hasta las 15:30, como todas las siestas, como todas las tardes, desde Asunción, desde Capital de la República y por supuesto en simultáneo con la 95.7 en Ciudad del Este, la 104.1 en Caguazú. Nos escuchan también en Curuguatú, todas las siestas. Exacto. Hola Javier. ¿Cómo te va, Carlos Báez? Un gusto. ¿Cómo Igualmente. van las cosas? Está tranquilo el tránsito, a mí nomás me pareció. Sí, no sé por qué. No está agitado como otros días. ¿De qué se ha hablado más en los últimos tiempos y qué se le ha reclamado más en los últimos tiempos al gobierno? Vacunas. ¿Y por qué no se va a vacunar la gente que puede vacunarse? Por eso mañana es día clave, porque tienen que definir, de acuerdo a la cantidad de personas de 60 y más años que se inscribieron en la plataforma, y de este número, qué porcentaje accedió hasta hoy a las vacunas y mirar la disponibilidad existente para abrir otras franjas, Carlos. Estaba mirando algunos datos. Mira, poco Clemente nos escucha a esta hora también, será. Está bien, Clemente. No. Estaba viendo el porcentaje de vacunación en esta parte de la región, Javier. Nosotros hablamos mucho de que Bolivia recibió muy buena cantidad de dosis de vacunas. Argentina recibió ayer una muy buena cantidad también. Pero Bolivia solo pudo vacunar al 10% hasta ahora. ¿Y cuál fue el problema? No sé. Mira, acá hay que entender algo. Pero mira que Bolivia son 11 millones de habitantes. Sí. Quiere decir que 1 millón y algo ya se vacunó. Latinoamérica tiene un problema de resistencia hacia las vacunas. Por ignorancia, por falta de educación. Vi que Colombia tiene también el 10%. Colombia tiene 50 millones de habitantes. Quiere decir que 5 millones se vacunaron. Alcanzaron ya 5 porque 2 había sido, Carlos. No, yo por lo que leí hoy se habla de 10%. Perú, bajísimo, 10%. No sé cuántos habitantes tiene Perú. Y ellos tienen acceso a importante cantidad de vacunas encima, mucho más que nosotros. Pero acá, específicamente hablando de Asunción, hoy se habilitó un vacunatorio en la Costanera.
un lugar accesible, fácil, rápido. Y aún así la gente no se va. Javier, eran casi las 9 de la mañana y fueron 8 personas. 7 en auto, puede ser un autobac. No hace falta ni que te bajes del auto. Se fueron 7 autos y una persona fue en moto. Poquísimo, Carlos. Pero se habilitó 7:30, 1 hora y media después contaba José Ignacio 8 personas. El de la Secretaría Nacional de Deporte funciona hasta las 10 de la noche. Sí, y que anoche ayer no hubo tanta cantidad, Carlos, tampoco. Por eso te digo, hay que revisar un poco la aceptación hacia las vacunas. Estaba accediendo a datos desde el Ministerio de Salud. ¿Sabes cuál es la más deseada, por decirte así? La Sputnik. Es lo que la gente elige. Sí, y hay gente que, por ejemplo, esperó a que llegue el contingente de AstraZeneca. Hay otros que esperaron, pero si los propios médicos, ¿te acordás cuando había llegado la partida de Sputnik, solo querían, por ejemplo, la de Sinopharm, o solo iban a esperar la Moderna o Pfizer? Nosotros tenemos que entender que no estamos teniendo acceso a las vacunas fabricadas por Estados Unidos, por ejemplo, Moderna, Pfizer y la Janssen. Esas no están en nuestro circuito. Sí. Y esta semana todos los informes de salud pública 100 para arriba. 125 fue el mayor de los fallecidos en lo que va. Hoy es jueves recién. 125. Sí. Hay promesas del doctor Ángel Núñez que podamos acceder al porcentaje de ese número de fallecidos por día, el porcentaje de cuántos fallecen en terapia y cuántos fuera de la terapia, Carlos. Sí. Porque ahí indefectiblemente hay que revisar el manejo clínico. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque nosotros tenemos, de la cantidad de contagios que se registran, Latinoamérica tiene un promedio de entre 3 a 5% de entre todos los que se contagian o se contagiaron o los positivos activos necesariamente tienen que ir a terapia o van a necesitar terapia. ¿Verdad? La incidencia es de 3 a 5%. O sea, supongamos de cada contagiado, de todos los contagiados diarios. Claro, tiene que tomar un parámetro. 15 días siempre, 15, 22 días es siempre el parámetro, ¿verdad? O sea, a partir del diagnóstico positivo, 15 días. De ese número, entre el 3 y 5% necesitan terapia o van a necesitar terapia. Esa es la estimación para Latinoamérica. Paraguay tiene 1.5 tan solo. O sea, ni siquiera alcanzamos al 3% de la estimación de personas que van a necesitar terapia intensiva. Y aún así, Carlos, estamos colapsados las 24 horas. Cada día aumenta, a veces sobrepasa 200, a veces baja de 180 el número de personas que esperan terapia intensiva. Sí. Pero por eso es importante revisar esos datos, porque pueden ser indicadores para revisar el protocolo de manejo clínico. Creo que ahí está uno de los mayores inconvenientes que tenemos. Fíjate, Carlos, que hasta ahora no se ponen de acuerdo para la cobertura del gasto cero, si el Remdesivir va a ingresar o no. Sí. Lo que te da como parámetro entender que no hay un protocolo unificado con respecto al uso del Remdesivir. Y el Tolituzumab, ese sí que cuesta 24, 25 millones de guaraníes, es otro gran debate también, Carlos. Me decía el doctor Ángel Núñez, para que el ministerio autorice el uso de esos medicamentos en un paciente que están en el sector privado, hay que mirar la evaluación, hay que hacer la evaluación clínica, inclusive pedir análisis laboratoriales, justificar su uso. Cuando hablamos del sistema público, sí que olvídatelo, porque eso no está en lista básica, Carlos. Y una cuestión, hoy estamos a 27 de mayo del año 2021, ¿verdad? ¿Vos tenés síntomas hoy? Sí. ¿Qué haces? Te aislas. ¿No consultás? Sí.
Por eso dicen, te recopilo 2 criterios. Porque después quiero ir al hisopado. La doctora Yolanda González, ¿qué dice? Nos llegan los pacientes ya desculambrados. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, ante el primer síntoma, vayan a consultar para que se les haga el protocolo de medicación y se pueda controlar el COVID-19. La doctora Liz Karina Fernández de la Sociedad de Terapistas, ¿qué dice? A terapia intensiva nos llegan muy descompensados y expone 3 elementos, Carlos. 1, demoras en el traslado. ¿Cómo haces para sacarle de UBI a un paciente que necesita inmediatamente ser o intubado, o necesita máquina de alto flujo, o necesitan la máscara facial de oxigenación, y en UBI no hay? Entonces ahí hay demoras ya. Está empeorando el cuadro del paciente. Para cuando debe llegar a donde finalmente se le asignó, en realidad ya necesita terapia intensiva. Al llegar a la terapia intensiva está muy descompensado. El uso de la ivermectina, el uso injustificado e indiscriminado de ivermectina, que está produciendo en pacientes problemas hepáticos. Y el tercer elemento, la acitromicina. Para cuando llegan a la terapia, la acitromicina en teoría debería ser una herramienta para combatir el virus, pero como se le suministró antes al paciente, para cuando hay necesidad ya no reacciona. Bueno, vos te fuiste mucho más allá. Yo te pregunto, yo tengo síntomas hoy. Comenzaste con tisirú. Me duele la garganta, tengo tisirú y lo que vos quieras. Consulto. ¿El médico qué me dice? ¿Anda, aislate o me hace el hisopado? ¿O me pide hisopado? Cuando tenés síntomas, ahí en principio, solo que esto no asumieron. ¿Te acuerdas cuando por el dengue, por nexo epidemiológico, asumían que era COVID, Sí. que era dengue? En este caso asumen también que es COVID. Por eso hacen el tratamiento sintomático. O sea, si vos tenés dolor de cabeza, analgésico. Si vos tenés fiebre, cetamol. En la primera etapa del COVID es el tratamiento sintomático. Por eso, días después, se hacen otros estudios laboratoriales para ver tus niveles, inclusive para ver si estás haciendo o no, cómo está tu coagulación. Pero y a partir de ello te hacen la medicación antiviral si es que necesitas. Pero en 5 días, Javier, vos podés tener los pulmones reventados. Por eso en el primer día, ¿qué es lo que decíamos? ¿Cómo a ciegas van a hacer un paciente que te llega con todos los síntomas? Fiebre, dolor de cabeza, vómito, diarrea, todo junto. Llega a un servicio y no tienen tomógrafo. ¿Qué le decía a ese paciente? Pero a ciegas están haciendo la medicación. Bueno, y si te piden hisopado, en salud pública, ¿en cuánto tiempo haces? El hisopado, al final de cuentas, Carlos, ¿para qué sirve? Para tener la confirmación y para justificar o para que se constituya en un documento ante tu trabajo o donde sea. Pero si vos tuviste contacto con una persona que dio positivo, al cabo de 3, 4, 5 o 7 días comenzás a hacer síntomas, ese se llama el nexo epidemiológico. A ver, yo estoy exactamente haciendo el recuento de acuerdo a las entrevistas que hacemos aquí en la Unión 800 AM. Claro, sí. Eso es cuando es sintomático, cuando vos tenés síntomas. Y cuando es asintomático, Carlos, vos tuviste contacto con una persona. Peor todavía. Bueno, atendé lo que ocurre, Carlos. Tuviste contacto con una persona con síntomas, que dio positivo. Pero vos no hiciste el aislamiento preventivo. Claro. Al cabo del 6º día vos seguís sin hacerte el hisopado. Y encima no hiciste el aislamiento. Vos andás contagiando a todo el mundo hoy. Claro, se multiplica fácilmente. Y eso es lo que dicen con respecto a las variantes. ¿Por qué no son nuevas cepas? Porque las variantes son una mutación de las paredes del virus. Mirando hacia arriba, eso que parece una corona. El ARN, el ácido ribonucleico. ¿Y qué es lo que hacen las variantes? Tienen mayor capacidad de mutación. ¿Qué le diferencia a la composición del COVID-19 al virus de la influenza?
que vos en el SARS-CoV podés identificar en dónde se da la mutación. Al final de cuentas dicen es una ventaja, porque podemos predecir su capacidad de contagio, inclusive su carga viral. Y ese asintomático se pudo haber evitado si uno no se aglomeraba, usaba mascarilla correctamente, se lava las manos, ¿verdad? Sí. Porque vos ya no sabés con quién estás. Cuando se hizo el aislamiento inmediato, cuando vos todo el tiempo tenés mascarilla, cuando por más que haya frecuentado con alguien que tenga el virus, él no sabe, pero te puede contagiar si es que vos no te proteges. Carlos, es más, nosotros acá habíamos tenido, te planteo como ejemplo, y hay que asumir también esto, ¿cómo se dice? Nos relajamos. Yo había comenzado los síntomas un sábado en la noche. Comencé con dolor de garganta, pero los que trabajamos en radio y televisión es habitual eso. Pero cuando al día siguiente comencé a hacer fiebre, dije, no, esto no es habitual. Yo tenía un almuerzo familiar ese domingo, sencillamente ya no me fui. Dije, y eso es lo que no se quiere hacer. Exacto, Carlos. Es más, en teoría me pasó la fiebre, tuve un poco más desinflamada la garganta porque al hablar con el médico me dijo, te espero el lunes en la mañana, pero ahora para la fiebre tomás esto. Me pasó la fiebre. El lunes yo podía haber venido a trabajar acá, pero estaba el antecedente de que me dolió la garganta y tuve fiebre. Entonces me quedé, fui al médico, me dio toda la orden, me hice el hisopado el martes, por supuesto dio positivo. Acá. O sea, ahí hay una corresponsabilidad personal y hay una responsabilidad también inclusive de la patronal, Carlos. Deben darle el permiso de aislamiento preventivo al personal, o si es a la cuadrilla inclusive. Pero ¿por qué digo corresponsabilidad? Porque ¿de qué te sirve que al final de cuentas en la empresa te digan, no, quédate los 5 días, hacete después el hisopado y si te da negativo, volvé al trabajo? ¿De qué te sirve eso si vos te vas a tu casa y faroleas en todo el barrio? Volviendo al tema de las vacunas, José Ignacio nos cuenta, el compañero, que por ejemplo en el vacunatorio de Lambaré, Javier, se dispone hoy 150 Sinopharm, 150 dosis, y 100 de AstraZeneca. Son 250 en total. Aparte se disponen 100 dosis de Covaxin para la segunda dosis. ¿Sabe cuánta gente se fue? 70. ¿Y qué pasa entonces? Por eso es que todo el día, gobierno inútil, gobierno que no sirve para nada. Javier, nosotros tenemos que tener 10 millones de vacunas acá. Pero lo que tenemos, la gente no usa. ¿Qué tiene que hacer el ministerio? Pregunto nomás, ¿poner un límite acaso? Y van a decir, ay, ¿quién se cree el ministerio para ponerme el límite para que yo me vaya a vacunar? Cuando yo quiera me voy a ir a vacunar. El ministerio tiene que tener la vacuna que yo quiero. Y tiene razón también. Y también, claro que tiene razón. Pero interesante entrar un poco en el avance del debate sobre, a la pucha, ahí en ese vacunatorio, para la vacuna, va viendo hoy la gente. Es más, ¿sabes qué, Carlos? ¿Sabes por dónde también viene ya el reclamo? Che, y liberen nomás la otra franja, ya ahí nosotros no estamos pendientes que queremos porque todos los días tenemos que salir a trabajar y demás. Sí. ¿Quién es el que maneja todo? ¿Es solamente Castro el que maneja el tema de las vacunas? Pay. Digo, con relación a disponibilidad, de distribución. Solo él. ¿Sí? Solo él tiene los números. Yo digo vacunatorio, yo digo nomás vacunatorio por vacunatorio. Un ratito, por favor. Comisario Ricardo Leguizamón. Hola, comisario, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Comisario, acá estamos en la unión con Javier Panza, le saluda Carlos Báez. Nos enteramos de un asalto en Trinidad, incluso con derivación fatal. ¿Qué nos cuenta? Y resulta que un señor que fue a retirar con su esposa dinero efectivo, que hizo un préstamo, el Banco de Fomento, llegó a su casa, ahí cuando abrió la puerta de su vehículo,
otro sujeto le engañó, se forcejearon ahí con el dinero, el otro le tiró el dinero, él atajó y le disparó. Eso es lo que pasó a simple. ¿A qué hora fue eso, comisario? A las 10 de la mañana. A las 10. Sí, señor. Jurisdicción de la comisaría 12. En jurisdicción de la comisaría 12. ¿Y en qué zona exactamente? La cancha de Rubioñú se ubica detrás. Detrás de la cancha de Rubioñú. Sí, una calle empedrada. ¿La pareja estaba llegando a la casa, el hombre y la mujer, me dijo, o cómo? No, el señor con su esposa hizo un préstamo